Suscríbete a La Panterita. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Flix sería el técnico del Barcelona, el ex técnico del Bayern y de la selección alemana. Mira. Sí, estaban entre Tuchel y... Volviendo, y claro, estaban volviendo Sí. a otra escuela, ¿no? Y el técnico de Bayern, o sea, el único que hablaron fue con Company, el belga. Sí. O sea, no digo que va a ser, pero hoy la información es con el único que hablaron que dirigió al Marley, creo, de Inglaterra. No, está dirigiendo una Premier, sí. Pero se nota que ven un potencial interesante en él, con el único que hablaron oficialmente hasta ahora. ¿Y qué movías ahí, verdad? Porque Liverpool va a llevar un técnico neerlandés. El del PSV. El del Feyenoord. Ah, del Feyenoord. El de Feyenoord. ¿Y cómo? Arne Slot. Slot. Sí. Suena medio apuesta a casinos. Mira el Feyenoord, ¿De quién era el...? De hecho, así o sea, el chiste fácil es porque slot machine en inglés es tragamoneda. Entonces, como que viene ahora después del heavy metal de Klopp, viene el tragamoneda. El tragamoneda. de El Arne. tragamoneda, bueno. ¿Y qué otro movía? Ah, y Pochettino se fue de Tottenham. De Chelsea. De Chelsea, perdón. Chelsea. Un año ¿Cómo justo. lo tengo identificado todavía con No, Tottenham? justo le estaba diciendo al compañero, él cobró 20 millones por salir de Tottenham. A la pucha. ¿Y ahora cuánto ha de cobrar, no? Sí. Porque otra vez un contrato... Pero hasta que consiga trabajo. Sí. Hasta que consiga trabajo. Ese es el sistema. Bueno, vamos a lo nuestro, señores. ¿Por qué hay dudas sobre la victoria de Libertad? Quiero que alguien me explique. Dudas. Dudas. ¿Quién duda? Dudas. Yo no voy a dar nombres, pero he escuchado que se preguntaban cómo 5-0, no solamente acá en FM, en emisoras, ¿En FM, en el programa de la mañana? Acá No, cerca, no, no, ¿O no, en otra FM? en varias FM, ¿verdad? No, yo también, Pero a mí, no entiendo por qué. a mí me decía Pablo ahí, alguna duda, ¿hace cuánto? Yo le dije, ¿sabes qué? 23 puntos hay entre Libertad No, y... Nacional está horrible. No, hay de 23 puntos de diferencia entre Libertad y Nacional. Claro. Exacto. Para comenzar, comencemos por ahí, Sí. ¿verdad? Después está el tema del fútbol. Pero siempre a veces pone El que en duda. quiera rebatirte otra vez y siguiendo la línea de Bruno te va a decir, bueno, pero empataron 1-1 casi ganó en su cancha, ¿verdad? No, pero esto es fútbol. Ayer Sí, vimos fútbol, lo de River fútbol, Temple, que lógico, River le gana lógico. 6-0, pero el fútbol es lo único que permite eso. Pero ayer, antes del primer gol de Libertad, ya Anthony Silva atajó 3 por ahí. pero la apoyó Libertad. La diferencia hay que fue decir muy que, grande. hay que decir que subió sus acciones Libertad en cuanto a juego se Ahora refiere. ya es candidato. No, Ahora ya es candidato uno, mejoró. pues, bueno. Y Nacional entró a Y se defenderse. juega hoy, hermano. Sí, Nacional entró a defenderse. Y Pero bueno, tranquilo, no, Fabio. y eso Nacional lo digo yo. demasiado temeroso y no tiene nada por decir. Sí, Pero no Ganó tenía bien, nada, Quito Ariel. recuperó Yo veía acciones. peleando la Subió pelota sus dividida a los jugadores acciones. Nacional y perdían todas. No, Ni pobre. la dividida ganaban que vos decís. Y bueno, el contra pobre Libertad. Duarte solo ahí como un llanero solitario No. peleando Sí. con 2-3 centrales. Ya le ponen atrás los comentaristas ahora. Ah, bueno. Son ¿Qué? cosas que yo ¿A no quién? entiendo. Era, ¿cómo se llama? Villano antes de este partido. ¿Quién? No, en Libertad, que ya no el plantel, que Cerro tiene más plantel, que tiene más jugadores. Eso dije Ayer- yo el lunes cuando ayer los me compañeros acordó. decían que Libertad tenía más plantel. Para mí Cerro hoy en día tiene Para más mí, plantel que Libertad. Yo me y para sigo- mí me sigo Cerro manteniendo. y para mí Cerro el candidato número 1 sigue siendo. Bueno, no, una cosa es candidato, Claro. otra cosa es, para mí sigue teniendo más plantel Libertad. Presidente Editores, ¿cómo está? Un gusto en saludarte. Hola, bueno, ¿cómo te va? Bien, bien. gusto charlar contigo y tus compañeros. Te quiero plantear directamente, presidente. Hay gente que, escuchando medios, escuchando periodistas inclusive que no son periodistas deportivos, decían, pero ¿cómo 5-0? Y yo le pregunto acá a los compañeros que estuvieron en la transmisión, y fue apabullante lo de Libertad. Sí. Pero siempre se piensa mal, parece. Y eso depende de la cabeza de quien lo haga.
Así de sencillo. ¿Se puede decir que Libertad está recuperado? Claro que sí, tuvimos un pequeño traspié en el rendimiento, eran muchos partidos, estábamos jugando con una sobrecarga de viajes, de partidos internacionales, partidos locales, la presión de tratar de mantener la punta. Tuvimos problemas con jugadores que se lesionaron, la mayoría tuvimos la mala pata de que se lesionaron en el mismo puesto varios, y bueno, y teníamos que ir improvisando en algunos casos. Y hoy, anoche se jugó como Libertad sabe jugar, ¿verdad? No es que, como se dice, se recuperó algo, ¿verdad? No, es lo que nosotros le venimos pidiendo a los jugadores, es lo que los jugadores también estaban intentando hacer, también el cuerpo técnico, ¿sí? De manera que eso es lo que tenemos, esto es el Libertad que queremos jugar, queremos ver, y bueno, a dar pelea hasta el final. Presidente, ¿por qué jugaron en cancha de River? Porque la divisional puso ese partido ahí. Pero no elevaron ninguna protesta previamente. Hablamos antes, claro que hablamos, pero no, que no había cancha, que esto, que el Tacuarí era los cambios y ya está. No, yo creo que el problema luego no viene ahí. El problema viene de que por qué la divisional habilita un estadio que no está en condiciones. Ese nomás es el punto. ¿Por qué competencia habilita un estadio que no se puede jugar? No, estamos de acuerdo, presidente. Pero ¿por qué no elevaron la voz? ¿Por qué no sé? Digo, no soy quien para decirle cómo, pero... Porque sí hablamos y no hubo caso. Yo hablé con la gente de la divisional a ver si se podía cambiar, con la gente de competición, el que no, que esto, bueno, había poco estadio, Nosotros insistimos en que ese es un estadio que no se puede jugar, que ya sabíamos eso, y la competición salía perfectamente bien. Y el ejemplo más claro y más preciso de todo eso es jugamos nosotros y al día siguiente se clausuró. Sí, porque la prensa y todo, tu técnico se quejó muchísimo. Pero ¿cómo que no se va a quejar? Pero bueno, a eso es más lo que yo voy. Estamos hablando de un partido que se jugó en un lugar donde no se tenía que no podía estar habilitado, punto. Ahí hay que partir. Eso no es un problema del club. El club puede protestar, puede pedir, puede hacer lo que sea, ¿verdad? Pero si en la divisional te pone que vos tenés que jugar y en una cancha que está habilitada por la dirección de competiciones, vos tenés que jugar. Mi opinión es que, y lo dije después del partido, es que la divisional y la misma televisión tienen que cuidar su producto, presidente. No se puede jugar en este tipo de canchas. Porque esto después proyectamos nosotros, mira... Es un espectáculo que nosotros tenemos que cuidar. Claro. Pero la divisional y la televisión, los dos. Y sí, a eso es lo que voy. Por eso te digo que... y después te llama mucho la atención, ¿verdad? Jugamos nosotros y al día siguiente se clausura. ¿Hablaste con Julio Enciso? Sí, hablé. ¿Y qué tal está? Bien, hablamos por teléfono, él me envió un audio y después estuvimos hablando en la cancha. Y está para jugar la Copa América, ¿verdad? No así los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Él, no sé, esa ya es una decisión que la tienen que tomar. Ellos no sabemos cuál de ellos le va a convocar, si le van a convocar los dos. Viste que para los Olímpicos depende de su club. Entonces... La prioridad es la Copa América, dijo Jarazaguer. Y sí, eso ya va a ver seguramente el técnico y seguramente Jarazaguer y Garnero y también el técnico allá del Brighton, ¿verdad? La directiva, a ver qué dice. ¿Hay incentivo en esta recta final del campeonato, doctor? ¿Qué incentivo? Incentivo, no sé, que Cerro le incentiva al rival de Libertad le diga al rival de Cerro hay una bolsa por ganar, empatar, no sé, pregunto. Siempre se especula eso. Se habla de que yo jugaba fútbol, ya se hablaba.
pero no sé, a mí no me consta. Pero ustedes no van a incentivarle a ningún rival de Cerro. A mí no me consta, no, nosotros no. Nosotros lo único que incentivamos es a nuestro equipo. Tratar de hablar con ellos, mejorarle, hablar qué está pasando. Hicimos mucho autoanálisis en estos últimos días que los resultados nos habían dado. Hicimos mea culpa de que estábamos fallando, que teníamos que corregir y bueno, yo le di el resultado porque ayer dimos libertad, que es la libertad que nosotros conocemos y que queremos y que sabemos que ustedes dan. Doctor, ¿está confirmado que van a jugar el domingo en cancha de Nacional 2:30 contra Meliano? Es el acuerdo que habíamos llegado con la gente de Ameliano y Nacional. La verdad, Ameliano es el local, ellos tenían que haber presentado una nota que tengo entendido que ya lo hicieron a la divisional solicitando el cambio. Correcto. Y mirando un poco la recta final del campeonato, doctor, esa última fecha que se habla mucho que se va a jugar entre semana, entre el 4, 5 y 6 de junio, ¿ustedes estarían de acuerdo si se llega a la última fecha todavía con los dos equipos con probabilidades de salir campeón? ¿Todavía no hay un campeón para jugar entre semana o quieren llevar a ese fin de semana al partido, doctor? No tengo ni idea. La verdad que ni idea. A mí lo que anoche jugamos y yo estoy preocupado por el partido del domingo. El domingo. El resto no, realmente no tengo idea. Te mentiría si te digo algo. Pero la idea es terminar más rápido, antes del amistoso de Paraguay ante Perú. Creo que esa es la idea de la divisional. Vamos a ver qué es lo que se plantea y ahí veremos. Doctor, ¿hay probabilidades de que Barbosa pueda volver a mitad de año? No tengo, por lo menos nosotros no hicimos ningún tipo de gestión. Ahora no sé yo qué contrato él tiene, cuáles son sus condiciones, qué tipo de contrato tiene, no tengo idea. Ariel, ¿vos tenés una consulta? No, creo que ya me parece. Yo tengo una más. Bueno. Galeano tiene que ser campeón necesariamente para no entrar en auditoría, si se puede utilizar esa palabra, presidente. No, de ninguna manera. Estamos conformes con el trabajo que está haciendo. Le han pegado muy duro, y eso le va a ir formando. Un chico muy joven que se está haciendo. En primer lugar se decía de que se dijo que él lo que hizo es continuar un trabajo que había hecho el profesor Garnero, pero ya demostró con creces que también es capaz de manejar un grupo bastante complejo de un mix de jugadores de mucha experiencia y chicos muy jóvenes. Es cierto que los jugadores de experiencia ayudan muchísimo por la hora con ellos, y yo creo que se está creando un cuerpo técnico realmente interesante. Vamos a ver, es difícil decir el futuro, ¿verdad? Pero no está condicionado a tu pregunta, no está condicionado a salir o no campeón. Doctor, ¿hay contratos que finalicen a mitad de año, todos finalicen recién a final de temporada? Sí, hay contratos que finalizan ahora, el fin de junio. ¿Roque puede ser uno de ellos? ¿Quién? Disculpa. ¿Roque puede ser uno de ellos? Roque sí, en principio había firmado un contrato por 6 meses, que vence ahora en junio. Lo cual él tiene que analizar si sí o no, ¿verdad? Claro, eso ya depende de él y veremos cómo vamos. Pero ni hablamos de los contratos todavía, vamos a terminar el campeonato y después estaremos hablando con los jugadores. ¿Crees que la vara es diferente para con Cerro y Olimpia al no ir a canchas como la de River? Está a la vista. Yo no voy a opinar al respecto, pero son ustedes los que investigan y está a la vista. Dónde tenemos que jugar nosotros y dónde juegan ellos. Presidente, ayer volvió Rubén Lescano. Qué buen partido. Inexplicable que no venía jugando. ¿Qué pasó con él, presidente? Y había tenido un bajón, pero es normal, son chicos jóvenes. Él es un chico que tiene un talento extraordinario. Inclusive nosotros pensábamos en un momento, porque él vino con Julio Enciso, vinieron juntos.
en un momento dado creímos de que él iba a ir transferido antes de julio al extranjero. Tiene un talento extraordinario, un chico que se pone las pilas, ayer demostró, juega, corre, tiene bien clara la idea de que jugar en este puesto, tiene buen disparo, es muy talentoso. Yo creo que si sigue en este camino va a ser un gran jugador. ¿Crees que puede ser la próxima venta si mantiene este nivel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá sea así, porque entonces también para el chico, para el fútbol paraguayo, para todo, ¿verdad? Se da cuenta que están saliendo chicos muy jóvenes, eso y muy buenos, lo cual indica que las formativas se están trabajando bien en los clubes. He visto que chicos de Cerro muy buenos, nosotros tenemos unos cuantos, Olimpia también, Guaraní también, sí, estamos sacando chicos que necesitamos para darle innovación también de nuestra selección. ¿Vas a mirar Cerro Guaraní hoy? Claro. Ajá. Claro que sí. Está bien. Y todo bien con los clubes de la Premier, presidente, se trabaja bien con ellos, el caso de Enciso, Brighton, Wolverhampton, todo bien, ya eso está cerrado, todo pagado. Nos queda todavía una cuota del Hampton, pero sí, ellos no tienen problemas, cumplen al pie del cañón, no hace ni falta hacerles recordar que está venciendo el documento, no, absolutamente, son gente muy seria, gente en las cuales no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problemas. Presidente, ¿van a hacer uso de este aporte de la Conmebol para ampliar el estadio? Sí, justamente hoy hablé con Alejandro Domínguez, así mismo. ¿Y qué se va a sumar a la bandeja? A las bandejas. Y algunos requerimientos que nos pide Conmebol, ¿verdad? Como los palcos para su sponsor, vamos a agrandar un poquito también la parte de preferencia, la lumínica, ya con los estándares que se necesitan. Básicamente eso. Después algunas cuestiones que ya no, que también van al estadio, ¿verdad? Pero que no se ven, como se ve el vestuario de árbitros. El vestuario de árbitros que tenemos hoy en día es para 4 árbitros, porque es lo que normalmente se manejaba. Hoy por hoy te piden para 8, que también están los del VAR. Entonces hay que corregir algunas cuestiones internas. Hay una sala de prensa más grande, una sala de delegados a los partidos internacionales. O sea, este tipo de cosas es lo que se va a ir arreglando. Y bueno, en eso estamos. ¿A cuánto van a ampliar la capacidad con esta refacción y cuánto van a gastar? Yo creo que vamos a tener seguramente 500 lugares más, y realmente no sé bien el costo, ahora está separado por sectores. Presidente, un fuerte abrazo, felicidades por la victoria de ayer, muy amable. Muy bien, gracias muchachos. Adiós. El presidente Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Otra movida a nivel internacional, Ten Hag no va a continuar como técnico del Manchester United. Y uno de los que suena justamente es Mauricio Pochettino. Para el United, ¿no? Sí. Claro, una vez que Pochettino estaba arreglando su salida del Chelsea, ya en Manchester también consideraron la carpeta de él, ¿verdad? Como un técnico que ya tiene mucha experiencia en la Premier. Más de 1 billón de euros gastaron en Manchester. Qué locura, sí. Y no pasa nada con su equipo. Ni con Ronaldo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? En el segundo ciclo no fue bueno Ronaldo, de CR7. No, y además se peleó con Ten Hag justamente. Claro. Por eso. Pachi Carrizo descartado para hoy. Justo ayer dijimos que Pache era uno de los que más había jugado en el torneo local y que en algún momento van a tener que descansar, Molestia, dicen. Sí, no, venía jugando. Él tuvo 2 grandes partidos, después de 2 partidos donde fueron superiores a otros compañeros. Porque eso es lo bueno de Cerro también, porque no tiene siempre la misma figura. Un día aparece uno, otro día aparece el otro. Pero Pachi venía y gracias a eso se ganó un lugar en el equipo titular de la Copa. Y después los 2 últimos a nivel local no gravitó, no tuvo ese
ese pase fácil, simple que suele tener, pero como digo, aparecieron otros jugadores en Cerro Porteño. Hablando de Cerro, está Bravo de Málaga, realizar allí el trabajo de puesta a punto. Pretemporada. ¿Cómo que decía el gerente? El intertemporada. Para seguir después con la Copa del segundo semestre. Y me dijeron que ya está cerrado 2 amistosos con equipos de liga. Europea, de España. España. Sí. Mirá vos el nivel de Manolo, ¿eh? Sí, justamente. Hoy está Manolo, Manolo contactó todo, me dijeron. Málaga, qué lindo lugar para irse. Sí. Cuando pueda irme a vacacionar por ahí, Ariel. Hay playa, ¿eh? Sí. Hermosa playa. Voy a hacer un informe para salir en Chiringuito también. Temperatura y... nuestro amigo Ariel Ramírez, que es heavy metal, él vive hace 1 año y medio en Málaga, nos escucha siempre. Mira. El dueño de Absoluto Rock era acá a la vuelta. Y su mamá estaba en Málaga, se fue con su mamá. Ahora vi que está por ver ahí, sí. Su punto de partida es si va a todos los shows que hay cercanos. ¿Qué? ¿Ariel Ramírez? Ariel Ramírez, no el de la colega, no, por supuesto. Es Ariel Ramírez, un homónimo. Y Dios por siempre nos escucha desde temprano y está en Málaga y realmente una de las ciudades con temperatura más estable de España. Playa. Mediterráneo. Nuestro oyente cocinero nos decía que las sardinas que hacen ahí es el plato principal de la sardina, si no la de lata. La sardina tamaño natural. ¿Sabe dónde quiero irme? Son Federico? riquísimas, sí. A Málaga, me quiero ir a Islas Canarias. Mallorca. Quiero conocer Ibiza también. Ibiza. Lugares diferentes, ese ¿verdad? Es familiar. No. Ese nomás es el problema. Ibiza. Ahí tenés que irte tipo Las Vegas. Vos te vas a Málaga con la familia. No, y Málaga. Canarias Málaga, ya con le deja a la niña ahí y Ibiza ya pasaron. Sí, una ida y vuelta. Sí, ya me van a dejar. ¿Qué solución, ¿Sabes cómo me autorizan? Bueno, Juanma, ¿cómo te va, Móvil Efri? Gusto en saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vos, si pudieras, ¿dónde querés vacacionar? Ya nomás, mi querido Juanma. Yo me iría a una de esas islas medio exóticas. Maldivas. Sí, por ejemplo. Pues mira que cariñoso, ¿eh? Sí. Islas Maldivas. Sí. Allí, o si no, puede ser también en la playa de Grecia. Hay una hermosa playa en Grecia, Kionos. Pero, sí, está bien, pero te fuiste de un polo al otro, ¿no? Grecia, una belleza será. Un lugar muy exclusivo y un lugar muy popular. Anortosi creo que te llamas una parte. ¿También? Sí, una belleza. Porque esa zona es de Grecia, Chipre también tienen... Enrique Vargas Peña se suele ir a Grecia. Espectacular. Fábrega, el dueño del Como que ascendió le llevó al plantel a Ibiza como premio. ¿En serio? Johnny insiste con Groenlandia. Johnny, no, Dios mío. Ay, Dios mío, Johnny. Yo odio el frío. Me encanta el sol. Qué linda temperatura que tenemos hoy, ¿no? La que tenemos hoy, ¿verdad? Parece ese despido. Sol. Y mañana dice que ya es pronóstico de descenso de temperatura, un descenso el domingo intempestivo. El domingo 8 grados. Hoy también a las 2:30 de la tarde, que como hablaba ayer, muchacho, ¿no? La campera, porque no me parece con ese olor a naftalina mortal ese. 2:30, tenemos el domingo. Uno no tiene olor a naftalina, sino más bien a... 2:30, pero los dos partidos horario central son a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Exactamente. Por eso está bien. ¿Y por qué no pusieron las 3? Y porque 2:30 ya retrasaron el de Libertad. Ameliano Libertad. Que todavía no tiene confirmación oficial, ¿verdad? Pero por lo que dijo el presidente... No están, ya están prácticamente arreglando. Qué gran campaña de 2 de mayo, vamos a hablar después de eso. Y Luqueño está cerca nomás de Olimpia. Hoy también juegan Olimpia, Luqueño a 3. Saludos para Héctor Bazán, que vivió mucho tiempo en España, sí dice que Ibiza no vendrá bien. Y el amigo de FZ dice, yo la playa Río Apa en Vallemí, no más quiero, dice. Río Apa, no, pero eso es una belleza. Acá por Idala Fernández Chaco, está escuchando por Twitter, por X. Idala Fernández Chaco, paraguayo, Freddy Ceballos, saludos para Freddy. Río Apa se emocionó con atrás. Sí, no, pero vos nunca estuviste en Río Apa. No, pero vi los videos que me mostró. Una belleza, hermoso. Una belleza. Lo único que le tengo miedo es a la raya. Ajá. Ya bebí. Ahí, Ya bebí. En guaraní. Bueno, ¿y en inglés cómo se dice? Ya que sabes todo. Rey. Acá el señor Chan. Bueno, Juanma, anda agrandado pues ya por lo de Chiringuito, Ariel. No, te vamos a acá de tu Arazamata, Ariel. Te aviso, no vaya ni agrandado, Por la Almería. No, qué día. Edu está hoy convocado. No. Edu no está. Bruno, y tenemos que ir ya anotándolo para
la intertemporada en Málaga, en España. Seguramente allí la puesta a punto ya para estar en el torneo clausura. Sí, para clausura. Bueno, le Qué doy un raro va a changüí. ser eso, ¿no? Porque 3 goles nomás le pido para clausura. Uno recuerda con Fossati Punta del Este, con Cubilla algún día Brasil, pero no son muy... Esta es una pretemporada muy interesante. Va a ser, Lo que pasa ¿verdad? es que si Cerro es campeón, clasifica a la Libertadores, inclusive ya puede retirar el premio del próximo año. Sí. La Conmebol ya facilita esto a los clubes. Ya tiene esa garantía. Vos te clasificáis, ya podés... Se juega Bruno. entonces Cerro 6, ¿cuánto? ¿Embolsillar? Se juega en este partido 1.600.000 creo el año que viene. No, 3 millones, ¿verdad? No, 3 Más millones millones de de primera grupo. ronda. Para empezar a hablar. olvídate. O sea, de grupo. Y más la ronda ahora. Claro, Ya Copa Libertadores y pasar de No, ronda. es que si vos incluís el partido de Colo-Colo, Cerro en estos 5 partidos, se juega casi 5 millones de dólares. A la pucha. Entre pasar a octavos contra Colo-Colo y te saco el tema de la recaudación, 3 millones por ser campeón. Y yo creo que esta mini, inter o pretemporada también se puede hacer porque después de mucho tiempo hay una pausa larga entre apertura y clausura. Antes eran 2 semanas, ¿qué te vas a ir a Europa? Ahora tenés Copa América. Entonces, salvo los afectados a la mayor de Cerro y teniendo esa conexión de Manolo, de Jubero, del doctor Vicente, que siempre está allí, habrá generado esto de decir, vayamos porque hay una pausa larga, pero Cerro se juega una plata muy grande en estos 5 partidos. Se juega por el premio por octavos de final. Estamos hablando de $1.250.000. Más si gana Colo-Colo, 330.000. Sí, también. Más la recaudación, más la recaudación. ¿Verdad? Bueno, hablando de eso, el que llama a la Regis, más de 1.000 millones de guaraníes podría recaudar Tacuarí en Ciudad del Este contra Cerro. Mirá si gana Cerro hoy. Y Regi va a ser el primer hincha de Cerro hoy para gritar los goles del No, equipo. no creo. ¿Cómo que no? Y él pues es anti-Zapag, anti-Cerro. Sí, pero es pro plata, ¿verdad? No, Pro Plata sí es. Y bueno, si Cerro hoy Pero no sé, gana... hay que preguntarle. No, si Cerro hoy no gana, va a afectar la Si recaudación. su odio le supera el bolsillo. Sí. No, claro, porque decía bien el señor Ato, ¿verdad? Porque son 100.000, 70.000 y 30.000 los precios de la entrada. Ojeda, bueno, y está el tema de ganar hoy. Hoy le envían a ver fotos de la boletería del estadio, ya había una fila de gente importante, pero hay 3 lugares más y hay que vender 28.000 entradas hoy. No es tan fácil, más en Ciudad del Este, pero si gana hoy queda intacto el tema. Claro. Si pierde en pata ya No es, o sea, para atrás. si gana hoy, a Ciudad del Este va el puntero. Si no gana hoy, va la escolta. Claro. Y eso afecta mucho. Por eso el organizador ayer, y más allá, lo dijo el propio Regi, la vez pasada cuando se generó todo el revuelo con lo de Ariel Galeano. Me parece que está claro. Acá está el tema que hablamos. Vos sabés que Bruno, ayer nos contaban oficialmente, no dijeron, o sea, no tenemos nombre de los dirigentes, ¿verdad? Pero nos dijeron oficialmente que si se llega a la parte final con esta puntuación, la última fecha, Cerro va a pedir jugar el sábado 8 de junio o 9 de junio, cuando el campeonato termina el jueves 6. Y eso quiere decir, lo de River fue porque no están en los detalles. Ditoro de vuelta dijo desconocer eso. Libertad tendría que estar moviéndose ya. Y acá recibo algo que vamos a publicarlo seguramente, como están todos los detalles de Cerro. Mira quién fue a mirar el estado del campo de juego. Me envío la foto ahora. Sí, ahí- Para mirar todo ya. ¿verdad? Pero igual, mira que ahí veo positos ahí en... No, te digo nomás cómo están en todas. No, ya sé, pero el campo de Jubero fútbol. fue a mirar el campo Están de cuidando juego todos los detalles. Sí, con el se señor, mueve. con su ayudante, ¿cómo se llama el que se parece Daniel a... Rubiol. Con Rubiol. Bueno, ellos fueron a mirar, mostrando que están ahí a full. Enchufados. Están encima. Claro. No dejan Para mí, medio mira nada. que para mí ese es un contraste, porque cuando vos le preguntaste, y vos también, Fabio, no, eso yo no manejo, o ni... Yo no, ¿Sabes lo que pasa? O sea, Libertad perdió la punta porque no salió de River. Claro. ¿Y qué hace Cerro? Cerro dice, espera, tenemos 4 partidos de ahora en más. Tenemos 2 en nuestra casa y 2 en teoría en Ciudad del Este. Y queremos ir a ver cómo está la otra sede. Porque por la sede, Libertad, que ayer ganó 5-0 por su alfombra,
puede decir no, y que el presidente del club diga no, yo o sea, no tengo idea de qué me está hablando. Bueno, Juanma, esperanos al aire, por favor. Regis, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Bruno. ¿Todo bien, Regis? Sí, todo bien. Se viene Cerro, Regis. Solo descuerdo de lo que están hablando, ¿no? ¿Cómo? No, que descuerdo un poco de que si jugáramos en otra cancha, Libertad iba a ganar. Hace 3 partidos que Libertad no gana de Tacuarí, 2 en Alfombra y 1 en cancha de River. O sea... No olvídate ya, Libertad. Ya pasó. Sí. Y Cerro Porteño también hace mucho no gana de nosotros. Se viene Cerro, hermano. Cerro está con todo. Está jugando a los primero viene Sol de América, un partido rival derecho. Y Libertad tiene que hacer su trabajo, que de Cerro nos encargamos nosotros. ¿Cómo? Sí. Libertad tiene que ganar sus partidos y de Cerro nos encargamos nosotros. Epa, espera, pero eso suena a advertencia, amenaza. ¿Cómo sería? Esa es la parte ya del dirigente. Vamos a sacar puntos de Cerro. Pero antes de eso, espera, ¿ustedes le van a sacar puntos a Cerro el fin de semana? Sábado. Pero si sacamos dentro de su cancha, ¿por qué no vamos a sacar en Ciudad del Este? Pero empatan. Además, o le van a ganar tiene un mejor plantel de Paraguay para mí, Cerro Porteño, pero viene de 2 partidos. Hoy tiene un partidazo que es contra Guaraní, desgastante, después se enfrenta a Colo-Colo y nosotros y medio ahí, ¿no? Y podemos aprovechar eso. Se te escucha muy confiado. ¿Vos crees que Tacuarí le va a ganar a Cerro? Pero, Bruno, los últimos partidos tenemos un empate y una victoria, creo. 2 empates y una victoria. No, pero ahora, este partido, este encuentro. ¿Ustedes creen? Sí. No sé si vamos a ganar, pero vamos a sacar puntos. Con empate también ya ayuda a Libertad. Regi, te saco un rato del partido del sábado. Igual, vos como queriendo recaudar bien, vos hoy sí querés que gane Cerro. La verdad ya vendimos el partido, ¿no? Hace rato ya. O sea, ustedes no están supeditados o dependientes de la recaudación. Eso ya depende del organizador de allá. Sí, ya vendimos y tanto es que Cerro nos procuró para no salir a Ciudad del Este, ¿no? Pero ya tenemos vendido, si no, tampoco tenía problema de jugar en Asunción. O sea, no es que yo levo a Ciudad del Este porque quero prejudicar a Cerro, ¿me entiendes? Porque no vendimos el partido y la gente leva donde quiera. Okay. Regi, ¿por cuánto vendieron el espectáculo? Son cosas que yo no puedo decir, pero un monto importante que nos sirve mucho, ¿no? Para Tacuarí. Más de 500 millones. Y la verdad, un partido como este, Bruno, él ya te sale 300 millones, ¿no? Solo para jugar contra Cerro allá, ¿no? La gente no sabe, pero hay que alquilar estadio, hay que alquilar miles de cosas, hay policía, hay que pagar o equipo visitante, hay que pagar toda estadía de Tacuarí también, ¿no? Que pero 1.000 millones. Todo nuestro viaje. 1.000 millones dice que va a ser la recaudación, más de 1.000 millones. Y yo creo que va a depender del partido de hoy, ¿no? Pero si pasa un monto, Tacuarí cobra de vuelta. Tiene un porcentaje. O sea, contrato yo sé hacer, tengo cara de boludo, ¿no? Regis, ¿cuánto le vas a pagar a tus jugadores si le ganan a Cerro, a cada uno? Ahí vamos, todavía ni terminamos el partido de Sol de América, ¿no? Pero como yo hablé a los jugadores, hoy es un partido importante para Tacuarí y contra Cerro para mí. Para vos. ¿Doble o triple premio? No quiero decir eso porque los jugadores después vienen me cobrar, ¿no? Vamos a mirar qué pasa hoy, que hoy es nuestro partido importante de verdad. Y dependiendo de qué pasa hoy, vamos a estar más animados y podemos mirar qué podemos llegar. ¿Y si hay premio extra de afuera, se acepta, Regis? Una vez yo comenté eso y me llamaron de todo lado para responder judicialmente, no sé qué puta, ¿no? Eso son cosas que no pasan por dirigentes, ¿no? Si hay algo, porque justamente esta palabra yo puse, si
hay algo y decían que yo estaba afirmando, ¿no? Y era una Interrogante. interrogación. Sí hay algo, no es sí de afirmación. Claro. Una He manejado interrogación. he manejado entre los jugadores, ¿entendés? Nunca pasa por directivos, ¿no? Capitán con capitán. Pero habla. yo no me enteré nada, sí, pero yo no me enteré nada y yo creo que cuando jugás contra Cerro, Olimpia, Libertad, no necesita motivación extra, ¿no? ¿Por qué Ahí no, los jugadores son vendidos y cosas así. ¿por qué no le querés? ¿Por qué lo odias a Cerro, Regis? No odio a Cerro. A Zapá nomás, porque no cumple y no... Y vuelvo a decir, es un tipo que no me cae, trata a todos de boludo, ¿no? Y bueno, y yo creo que estamos empatados, ¿eh? Desde que yo empecé a gerenciar clubes, tenemos 2 victorias cada uno y los restantes empate. Porque yo le gané con Rubio New, una Copa Paraguay, le eliminé a Cerro, después ganamos el último, perdimos 2 y los restantes fue empate. Entonces esta va a ser nuestra... Pero vuelvo a decir, hoy para mí, desde que yo asumí Tacuarí, Cerro Porteño y Tacuarí están del mismo nivel. Ariel quedó preocupado con esto que dijiste que le van a sacar puntos a Cerro. No. Regis. Sí, está preocupado. En todo caso, la gente de Cerro. Entonces, advertencia, Tacuarí le saca por lo menos un empate a Cerro en Ciudad del Este el sábado. Que Libertad haga su parte, que nosotros vamos a encargar de dar una mano. Gracias, Regis. No, un ratito. Regis. Sí. Están renovando con los jugadores de Tacuarí otra vez los contratos, por ejemplo, Camacho, Ruiz, Marcos Cáceres. Marcos Cáceres, ¿verdad? Sí, eso es algo importante porque son los referentes que tenemos en Tacuarí, ¿no? Marcos Cáceres terminaba su contrato y hablamos con él y quiere seguir, ¿no? Camacho y Oscar Ruiz tenemos de palabra para ir al exterior en mitad de año si querían, pero me dijeron que están tranquilos en Tacuarí, por suerte estamos al día, todo lo que prometemos estamos cumpliendo con plantel y me dijeron que quieren quedar hasta fin de año y algo bueno, ¿no? Mira que estos 3 referentes quieran estar en el equipo de Tacuarí hasta el fin de año es importante hasta mismo para las nuevas contrataciones que vamos a hacer para fin de año. Gracias, Regis. Suerte, Bruno. Saludos a todos. Chao, chao. Que Libertad se preocupe por ganar, que de Cerro nos vamos a encargar nosotros. Les vamos a sacar puntos a Cerro, dijo Regis Márquez. Y después ya el hecho, porque también si por ahí Ligan no sabe estas palabras, ¿cómo le van a buscar a Regis después? Depende del resultado. Si gana Tacuarí, avisó lo Regis, es un genio. Es un... Bueno, dime eso cuando adivina el futuro. Es un vidente, pero si por ahí pierde, no sabe cómo le van a ir encima de su cuenta. Ayer y hoy hablamos con Regis, ¿verdad? Sí. Pero después de cuánto tiempo. Hoy y el lunes. El lunes fue lo de Maldonado, Libertad, la cancha de River. Y hoy ya el otro plano, ¿verdad? El Tacuarí versus Cerro. Me reclama que acá ¿Viste dice... bien la foto? Me dijiste no está bien el campo de juego. ¿Vos sabés que viajó el canchero de Cerro también? Ah, sí. Viajó Jubero, el canchero de Cerro, Rubiol, la comitiva soberana de adelantamiento allí para que quede bien el campo de juego, que recordemos va a ser utilizado solamente el sábado porque tenía que jugar el 3 de febrero como local y va a jugar en otra cancha para preservar el campo de juego, pero con todo Cerro bien metido allí, el viaje de Jubero y el canchero que tiene Cerro, que es uno de los mejores, dice aquí en nuestro país, para arreglar el césped del 3. Hugo Bernal, hincha de Cerro, dice 5 va a comerse Tacuarí. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, hacemos un adelanto. Atención, anticipo. Exclusiva. ¿Tenés lo de Reggie la frase? Hemos ido. Métele hoy. Y Libertad tiene que hacer su trabajo, que de Cerro nos encargamos nosotros. ¿Cómo? Que Libertad haga su parte, que nosotros vamos a encargar de hacer, de dar una mano. De dar una mano a Libertad. Federico, te escuchamos atentamente. Bueno, estábamos averiguando en esferas aurinegras el tema de la logística. Hoy nos dice que hay premio doble para cada jugador de Guaraní en el caso de una victoria. ¿No averiguaste cuánto? No, vamos a averiguar. Pero entra incentivo una ahí, victoria. No, premio doble de la directiva del club. Para que no siga, premio doble de la directiva aurinegra. Repetimos que van a poner ahora a Federico y después que no se no, Ramiro, ahora no, tranquilo, escucha bien. Tranquilo, no. Premio doble de la directiva aurinera. La directiva aurinera le pone premio doble a sus jugadores. A Guaraní versus Cerro. Así mismo. Atención, Cerro. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué vos te he dicho? La pregunta es si hubo también premio doble en el partido anterior, ¿verdad? Exactamente. No. Lo mismo. ¿En cuál? ¿En Cerro? No, el partido anterior de Guaraní. Se juega algo tan decisivo Guaraní que por eso ponen por eso doble. es la pregunta. Te doy un dato. Pelea un puesto internacional. Te doy un dato. Ganando, Guaraní, ganando, perdiendo. Guaraní Olimpia, pico. No, su Olimpia no está lejos. Y Guaraní, ¿y qué tiene que ver Guaraní la definición, verdad? ¿No será una platica de afuera eso? Ganando. No, está aclarando, Federico. Si no, después se malentiende. No, claro. No. La directiva paga premio doble al plantel de Guaraní contra Cerro hoy. Claro. ¿Y el por qué? Por eso preguntaba, Guaraní juega su segundo partido del mismo nivel. Yo les digo una cosa, les tiro un dato. Hoy ganando o perdiendo Guaraní no pierde el sexto puesto. Va a seguir siendo sexto. Es más, Guaraní tenía la oportunidad de superar a Olimpia. No superar, pero por lo menos acercarse, ¿verdad? Pero uno entiende lo que dijo Regis. Lo que pasa es, este es el famoso tema de que si vos reconoces, se te va a sancionar. Está Juanma en línea. Acá me dicen que hay un acuerdo del plantel con la directiva de Guaraní que tiene que terminar tercero Guaraní el campeonato. Y por eso la vez pasada se jugaba más de un rival que estaba tercero. Claro. El tercero Olimpia, 32. Con más razón el partido anterior era mucho más, para no decir más, tan importante como el de hoy. Nosotros sabemos los motivos, pero no te vamos a decir. No, es que me mostró Federico, pero está bien. No, es que acabo de colocar nomás una contraposición para que lo que se publica no sea motivo de lo que dijo Regis. Me llamaron de la APF. ¿Se acuerdan lo que pasó con Melgarejo también? Hasta por una cuestión de dinero.
No, lo que pasa es que el código de ética y todo eso tiene muchas cuestiones que Bueno, son muy pero puristas. es legal ponerle doble premio a tu Aclara jugador que- en triple también si querés. Claro, el arquero Gavilán declaró que le estaba buscando a su colega, porque acá arreglan los jugadores el incentivo, ¿verdad? Así es. Arreglan el Hay compañeros. historias de jugadores que No, y Gavilán dijo públicamente le estoy esperando aquí. arreglaron el... Le estaba buscando para el que le pague capitán aquel y- empate con Olimpia Se terminaron en yendo el con la plata. 2015. Se fue al descenso de Santaní y terminaron festejando heroicamente con Robert Servín abrazo, porque empataron y ganaron mucho dinero forzando una finalísima. Sí. Y esa vez salió a luz. Uno sabe, sospecha, desconfía. Acá me dicen, repito, directiva aurinegra, dirigencia aurinegra encabezada por el señor Daer. Sí. 10 millones de guaraníes para el día de hoy. Per cápita, corre. per cápita, 10 millones de guaraníes. Ampliamos. Premio doble, señores. 10 palitos para lo de Guaraní, sí señor. Adelanto del Cardinal Deportivo Villa Federico. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Bruno. Atento a la jugada, por favor. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Midea 7 kilogramos carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Además, participase de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya, llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Me gustaría ir a un duplex ya con Gerardo, porque hoy a las 20 Guaraní Cerro, antes del partido Luqueño Olimpia. ¿Vos haces Luqueño Yo estoy Olimpia en Defensores, con Darío. Con Darío. Sí, sí. Después vamos con Fede y con Dani Dios mediante para Cerro Porteño. No estoy al 100%, aclaro. No estoy al 100% de la garganta, se nota, se escucha lo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? Se escucha con dificultad que te estás moviendo, sí. Pero no es tan grave, ¿verdad? No, pero cuesta a veces estar al 100 cuando Sí. tenés alguna dificultad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano? Estos cambios de tiempo. Sí. Juanma, Bruno, no, A ver. yo de hecho también, porque tengo a mi hijo también con un poco de fiebre por las noches principalmente, por el cambio de clima también. ¿sabes qué te recomiendan? Bueno, tu hijo ya es un poco grande, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5. Pero es la edad de la alergia. Y sí, pues puede todavía. Tenés que sacarte tu camisa y acostarle a tu hijo sobre tu pecho. No, vos sabés que él no se separa la noche de mí, justamente me toca la oreja. No, ya sé, pero no, es que tiene que estar a tu lado, Juanma. Vos con el torso desnudo y le pones al bebé, se le hace así, para que le vaya pasando la fiebre. Sí, también hicimos esa práctica, pero eso es más para bebés. Ah, Para los bebés. Él por suerte ya tolera ciertos medicamentos y ya está bien. con eso vamos combatiendo, aparte de alguna otra costumbre. ¿Escuchaste lo de Regis? Sí, escuché. Yo creo que Manolo tiene material para la motivación el sábado. Justo estaba diciendo eso Ariel fuera del aire. Que vos sos Hoy Manolo ya, y qué haces. hoy ya inclusive, no, y mira lo que van a pagar, el famoso todos contra nosotros, hay que sacar todo lo que tenemos,
mostrar. O sea, ya tenés la charla técnica motivacional para los dos partidos. Claro, hoy lo claro. del premio doble decide Guaraní que la vez pasada jugaba un Sí. partido más importante y ponen hoy, y lo del sábado la declaración de Regis. Y los tiempos modernos, ¿verdad? En vez de recortes periodísticos puede poner, qué sé yo, agrandar algo del Twitter y pegar también por la pared. ¿Qué dijo Regis? Claro. Así nomás. Miel de abeja con canela, me dice acá. Pero primero es Guaraní, porque si fallas contra Guaraní ese partido contra Tacuarembó, lo que dijo Regis va a pelear un poco de cotización. El que baja de rendimiento no viajará a Málaga. Sí, sabe ahí. Había hecho uno de los compañeros y me escribió don Luis Lescano, el presidente de Cerro 96, tuvieron ellos una gira por España. Ah, mira vos. Sí, con Carlos Quise como técnico. Una gira. Bruno. Exactamente, 96. Sí. Está Gerardo también para contarnos cosas de Guaraní. Vamos, Juanma, sí. Si no, quería agregar nomás en la situación de Mala. ¿Sabes quién está? Un paraguayo que vive allá y es hijo de un amigo del equipo, me parece, el hijo del cafetero Gómez. Aníbal, ¿no? Sí, y vive por allá. Sí. Alberto se llama, me dices. Alberto, perdón. Sí. El hijo de Aníbal, el hijo de Aníbal, está. Sí. Bueno, Exacto. ¿qué hay en Cerro? Contanos las novedades. Lo de Pachi, que evidentemente sorprendió a todos, él estaba, no salió con ninguna molestia física, pero ayer no entrenó con normalidad. Me dicen que este cambio de clima también le afectó y está de reposo, entonces por ende prefiere no arriesgarlo, aparte del reposo médico también para evitar el contagio masivo. Entonces está fuera del partido de hoy por una cuestión clínica de salud. No va a estar el ofensivo argentino. Está la situación que me parece a mí a estas alturas es la única duda que tiene Manolo. ¿A quién lo pone por Pachi Carrizo? Si implementa la línea de 3 volantes, me dijeron que puede sonar hasta muy defensivo. Y en caso contrario, si lo pone a Aguayo de media punta y lo tira a Iturbe por derecha. Son las dos situaciones que está estudiando Manolo Jiménez. Si va con los 3 volantes, es lo que compartíamos hoy más temprano con Pirida Mota, Morelli y Peralta. Los extremos Cecilio, Aguayo y Churín arriba. Caso contrario, habrá que ver quién de los 3 volantes cede el puesto para que ingrese Iturbe. Juanma. Aguayo se corre como media punta y Iturbe por derecha. Sí, Fede. Lo que te decía que pueden alternar circunstancialmente ahí Aguayo y Iturbe, ¿verdad? Iturbe pasar al medio para su remate, para el pase profundo, y Aguayo pasar a la derecha. Digo, sí. Se juega por esa, la veo más difícil con Cecilio, pero con Iturbe por características se puede ir pasando. Sería la primera vez que arranquen los 3. Sí. ¿Verdad? Primera vez. Porque cuando lo que pasa es que si hay uno que es completamente diferente y único es Pachi, de esa cantidad de volantes que yo digo, porque a veces Fabricio puede hacer de Wilder o viceversa, o los dos pueden hacer de Morel, Piri Damota también, pero el único que no tiene reemplazante natural es Pachi. O sea, Pachi juega de Carrizo y punto. Entonces, si esto no es Copa Libertadores, esto no es un partido para no perder. Y si vos decís el reemplazante de Carrizo es otro volante, los propios hinchas de Cerro van a decir, ¿cómo vas a poner este equipo cuando hay que ganar? Ayer ganó Libertad y jugamos en casa. Le sumo, Dani y Juanma, que la defensa guaraní hay que atacarla, porque no tiene muchos recursos. Y Deli y Arrúa en 90 segundos le dieron vuelta al partido. El mano a mano le cuesta. Entonces, un equipo que cuando tuvo la pelota se la arregló bien, pero cuando se la sacaron y no encararon, pasó fácil o limpia, Juanma. Sí, por eso, esa es la cuestión. Si era tal vez, el partido contra Colo-Colo, por ejemplo, o alguna situación de un partido un poco más complicado, digo más complicado, que se entienda bien, que no se menosprecia a Guaraní, sino No. Claro, entonces tal vez allí sí la línea, o un partido de visitante, una línea de 3 volantes no estaría mal, no sería descabellado, pero tiene esa duda. La cuestión de si coloca esos 3 volantes o lo suma Iturbe, allí a Cecilio y Aguayo en la ofensiva. No es solamente desde el grado de dificultad. Fíjate que hasta si hacemos el paralelismo con el partido contra Colo-Colo, Cerro arranca en una zona de clasificación. Cerro hoy está arrancando como escolta. O sea, Cerro perdió la punta anoche. O sea, hay una urgencia que ni siquiera ese partido del próximo miércoles tiene. Cerro hoy se volvió persecutor de vuelta. Claro, o sea, es lo mismo. Si por ejemplo ayer no hubiera, si ayer patinaba Libertad, hasta se activaba lo de la simultaneidad. Nosotros dijimos ayer, de verdad, que si no tenía resultado, que
Manolo iba a poner el tema arrancando desde cero. Claro. Pero hoy la urgencia es otra. Y justo se da con lo de la ausencia de Pache. La otra opción no se contempla eso de que, por ejemplo, Ferfer, tanto con Jubero como con otros técnicos en algún momento llegó a jugar por detrás del 9. ¿Eso no, Juanma? Y al menos según las informaciones que tenemos por el momento no se contempla. Fíjate que también intentó aplicarlo contra Alianza Lima en Perú, eso que mencionaba Dani, tratando de tirar a Alfio más adelante y arrancando un poco más atrás Ferfer en el segundo tiempo, pero al menos para este partido las informaciones que recogimos no contemplaba eso. ¿Cómo arranca Cerro hoy? ¿Cómo arranca Cerro hoy? Cerro Porteño iría con Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Robert Piri Mota, Jorge Morel, Fabricio Peralta, o allí tenemos que aclarar bien, es uno de los tres, tal vez Morel o Peralta estarían en duda si es que lo incluye a Iturbe. Por izquierda Cecilio Domínguez, por derecha Gabriel Aguayo y en la delantera Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Guaraní. Se espera evidentemente una gran recaudación, una gran presencia de público. La directiva de Cerro entendió que es el momento en el que el público tiene que ir a alentar. Puso a disposición combos bastante accesibles económicamente, tanto para el partido de hoy y que ya incluye el de la semana que viene contra Colo-Colo. Así que se espera una importante concurrencia en la noche ya de hoy en Barrio Obrero para lo que será el partido ante Guaraní. Y con temperatura agradable, pero 30 grados tenemos ahora. No sé si va a cambiar ya en la noche. No, todavía Mañana no. recién se prevé. Recién la primera hora del jueves. Bueno, está bien. ¿Algo más, Juanma? Aguardar y ver cómo se va desarrollando. Principalmente está Enzo Jiménez de vuelta en la lista de convocados. Hay que ver si aparece en el banco de suplentes el volante de Cerro Porteño. Totalmente también así, la misma información que daba a conocer Ariel. Lo de Mala está 100% confirmado y la cuestión de los amistosos que se van a ir confirmando también en el transcurso de los días. Esto con relación a los trabajos de intertemporada, como lo utiliza el propio Manolo Jiménez una vez que termina el torneo Apertura y la Copa Libertadores. Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. Bueno, vamos con las novedades de Guaraní, por favor. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de pollo Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y proba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. ¿Cómo va Guaraní hoy? ¿Escuchaste lo de doble premio? 10 pajitos por partido. Por el partido de hoy. Y estimo que es un trato especial que tiene la directiva con el plantel,
porque a principios de años habían fijado de que si están en el tercer puesto de la tabla, ahí tienen es decir, ahí cobran los premios por partidos ganados. Y digo, de un trato especial por tratarse de Olimpia, por tratarse de Cerro Porteño, entonces aparece el premio doble, porque hasta aquí ellos las primeras fechas donde ocupó el tercer lugar sí se cobró premio y después ya no se cobró más, porque es por objetivo. Y ahí estoy preguntando de dentro si me pueden confirmar o no si la directiva pone premio doble para este partido, por sobre todo. Va a tener un retorno el equipo de Chiquiarse en el puesto de lateral derecho. Daniel Pérez vuelve para dejar afuera al Alcides Benítez, que había improvisado de lateral derecho la fecha pasada ante Olimpia. Gaspar Servio, Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros, Alexis Cantero, Matías Martínez, Agustín Mansur, Álvaro Cuello y Anderson Leguizamón, aunque no lo descarto a Gustavo Marecos para que juegue de volante interno con Mansur, porque lo de Cuello podría ser una de las novedades. Y arriba Santa Cruz, Danilo Santa Cruz junto a Adrián Alcaraz, la probable formación de Guaraní para medir a Cerro Porteño en la noche de hoy en la olla monumental. Dos cambios respecto a lo de el lateral derecho. Danilo Santa Cruz con Alcaraz. Exactamente. ¿Y Pérez, dijiste? Sí, Daniel Pérez de lateral derecho. Él no estuvo ante Olimpia porque tuvo un cuadro febril, por eso jugó Alcides Benítez. Vuelve Daniel Pérez de lateral derecho. ¿Va al sub-19 hoy, Gerardo? Va al sub-19 porque minutos importantes aún adeuda a Guaraní en la bolsa de 800 minutos. Anderson Leguizamón. ¿Y quién hay? Con eso el que pierde un poquito es Richard Prieto, ¿no? Que es el que viene más jugando por... Tiene que esperar él. Por los extremos, ¿sí? Richard Prieto, que había arrancado de titular ante Olimpia. A Guaraní le falta en realidad poco, pero hay pocos partidos. 207 minutos le queda del sub-19. Hemos visto la tabla, hay varios que deben todavía bastante. Sí, a diferencia de otros campeonatos hay... Ayer Libertad, por ejemplo, completó 90 para aliviar. Por eso lo puso al chico... Molina. Primero lo puso a Villalba Rodrigo, sí. Y lo cambió por Amin Molina. Exactamente. Gerardo. Señor. Y pues vamos a ver, estoy esperando de que me confirmen ese tema del premio doble. No cree mi Gerardo, mira que a mí me confirmó una buena fuente. No. Creo definitivamente porque tenés muy buenos informantes, pero me asalta nada más la duda de que no cobran el premio. Bueno, por eso digo que hay un trato especial. Cuando enfrentamos a Cerro y Olimpia, obviamos lo del tercer lugar y cobramos premio doble. Por eso se llama premio especial, pues. Claro, sí, señor. Y aparte de los manecines que se mueven siempre, el incentivo de otros. No, pero acá para aclarar, no vamos a retroceder de vuelta. Lo que estamos hablando de premios, si aparece un maletín o lo que aparece ya por otro lado. Los 10 millones son de la dirigencia de Guaraní. Y por motivos, ya que hay un par de motivos importantes que hace que una dirigencia esté alejada de la otra. Así de simple. Así nomás. Un segundito. Buen día. Y me nombra. Es mentira eso, me dicen. Te puedo pasar incluso. No, yo creo mi fuente, Gerardo. Te puedo escribir, ¿sabes qué? A mí me extraña, ¿verdad? Porque me parece que hemos dado muestra que estamos muy bien informados acá. Muchas veces pasa con Johnny también, que damos una información y muestra de escribimiento. ¿Crees, Gerardo? Porque creo que incluso a esta altura estoy mejor informado de vos en todo este tiempo que de Guaraní que vos. No, por eso. No, le digo en serio. No, porque... No, y yo no. Yo filtro la información, no me mando cualquiera, ¿verdad? Y refuerzo eso que estás diciendo. No, pero me decís que es mentira, te envían un mensaje. No, claro. Nada más me remito al mensaje que recibo. Sí, pero está poniendo en duda. Pero mira que tiene buena fuente, Federico.
Sí, por eso. Aparte no estamos hablando de una cosa extraordinaria. No, pero veo cierto, O sea, veo en relación cuando a los hay 10 una información millones. que me parece a esta Ponerlo. altura, ¿sabes qué? Yo tengo capaz la tecla que no tienen ellos y doy información y me la ponen en duda. Después sale como dimos la información. Por eso me extraña que a esta altura, hace 7 años estamos trabajando juntos. No, 9 ya, Federico. 9, ¿qué 7? Ah, mira qué importante el contigo eso, Ya no contás mal, hermano. Y no da gusto, ¿viste? No, a esta altura ya. Es como que yo, por ejemplo, Vamos me da el teniendo equipo Gerardo, paciencia con los me da el años. equipo Gerardo ayer en Libertad, le digo, no, para mí va a jugar este y otro y no es así de repente, ¿verdad? Por ahí se lo pasan privado, ¿verdad? Así nomás el tema. Bueno, está bien. Gerardo. Señor. En la banca, ¿quiénes van hoy en Guaraní? ¿Quiénes van a estar En la- disponibles? Sí, señor, con gusto. ¿Qué canto estarán? Porque 23 jugadores ha elegido Chiqui Arce para este partido. Un segundito. El portero es Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Fernando Román, Wilson Ibarrola, Felipe Salomoni, Esquivel Moreira, Gustavo Marecos. ¿Quién podría arrancar también de titular? Víctor Céspedes, Walter González, Paul Charpentier, los de la banca del cuadro amarillo. Chao, Gerardo. Hasta luego. Adiós. A ver, poneme fanfarria, hermano. Vamos a hacer ya acá vamos a definir ya esta fecha del campeonato. ¿Cómo quedó atrás Olimpia Luqueño, verdad? Pues si... No, pero entran en cómo. Entra, pero Sí. si Libertad tropezaba, Olimpia estaba encendidísimo también. Pasa que en el mejor de los casos van a mantener los 4 puntos todavía. Pero Bueno. un partido tan importante también. Propongo, pero sí aceptan todos. Fíjate, el partido de hoy es como tiene al margen de los puntos tiene Julio Cáceres contra Olimpia y Chiqui Arce contra Cerro. Hasta eso tiene ahí en cuanto a lo que hace al espectáculo muchas veces. Esa cuestión, ¿verdad? Poné hoy. Sí. Poné. Fabio, vamos a hacer nuestra pollita del Cardinal Deportivo. Partido Luqueño Olimpia y partido Guaraní Cerro Porteño. Pero vamos a hacer por... El que no esté de acuerdo, si uno no está de acuerdo, no lo hacemos. Pregunto hoy... 10 amigos WhatsApp si quieren nuestra pollita, ¿sí o no? el asado de la Champions ya está... Cuando quiera, Fabio. Vamos a meterlo dentro. Cuando quiera, Fabio, ¿en serio? Sí, tranquilo. Yo creo conveniente que sea viernes. Hoy es un buen claro. día. Porque entonces el viernes podemos tomar nuestra cervecita Viernes, tranquilo, Madrid. nos subimos en Uber y nos vamos cada uno a nuestra casa. Así mismo. Buen plan. Dale, buen plan. 10 audio WhatsApp. ¿Chumbo acepta o no? A ninguém vai tichu. Le gusta ni a la gente, hermano. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Y Peter sí. Ninguay Sena Ay, se por está eso. queriendo descomponer. Hay que empezar con Dani a Qué preguntarle. mala onda este chance. ¡Hala! Pero ¿va a ser con incentivo o una suerte? Claro, por eso de- yo pregunté lo del premio. Vamos a hacer con Espera, incentivo. bueno, espera un ratito. 10 audio Para WhatsApp, espera. pensar más lo que Espera, decimos. a ver. Meterle nomás ya la pollita, Bruno. Luqueño gana, Cerro gana. A ver. Bruno y equipo ahí, todo contra Cerro. Contra Olimpia Guaraní puso premio doble. La pollita, sí o no, nomás, señor. Pega la pregunta. Hola Bruno, hoy gana Cerro 2-0. La pollita, si quieren o no quieren que nosotros hagamos. Buenas tardes, señora de la mesa, Mateco, Bruno y compañeros. Bella ya mi bella aceptaba. Andrés San Justo le saluda. Chao, hermanito. Gracias. O gana Cerro Julio Gonzalo Balbichano. Vuelvo y repito. ¿Quieren que hagamos o no la pollita? Hasta ahora 3 a favor. ¿Qué tal Bruno? Poné nomás ya la pollita Bruno. Otra cosa. ¿Cuándo va a cantar otra vez Chunche? ¿Te acuerdas que un tiempo cantaba en inglés? Sí. Dale, Tenemos Bruno. materiales inéditos de él. Hola Bruno, no queremos Bruno, no queremos. ¿Eh? Porque ya nos imaginamos lo que van a decir. Adelante con la polla, adelante. ¿Viste? A favor ya estamos. Vamos, dale. Ariel Julián Mareco, poné nomás la pollita, Ariel Julián. Vos sos más internacional que Bruno, no podemos saludar más a Bruno. Fecha, ponte más vende gustado la verorei.
Ya, vos te gusta también porque estás prendido al programa, muñeco, ¿eh? Buenas tardes a todos los de la mesa. Gana de pollita. ¿Será que pueden reenviarnos también el link para escucharle a quién? Ariel Marejos cuando salió en El Chiringuito? Sí, no, pues en YouTube nomás. No, ayer el link ya se viralizó. Internacional, hermano, internacional. Ya una más la polla, Bruno, ya una más. Vamos con Chun, si no acepta él, estamos fritos, hermano. ¿Para qué van a hacer si sabemos la respuesta? Si ustedes los cuatro quieren que Cerro salga campeón. Vos mismo, Bruno, decías hace unos meses quiero que Cerro salga campeón, decías. Cuando Libertad arrasaba. Sabemos la respuesta. Los cuatro los cuatro integrantes de la mesa quieren que Cerro salga campeón. No sabemos cada ¿Cuál quien. pedo hacen? La audiencia acepta. Yo estoy escuchando aceptación. Hola muchachos, métanle la polla, métanle la polla, carajo. Ahí está, vamos a meterle. Chun, ¿acepta sí o no? Si yo no acepto, no se hace. No. Tiene que haber consenso. Yo acepto, ya adelanto mi voto. Fabio, ¿vos aceptás? Sí, sin problema. ¿Vos, Federico? Vamos. Con un incentivo. Sí. Claro. Federico ni gratis no quiere más hacer. No, no, pero para que sea mejor, dale. No, está bien, claro. A ver, Ariel. Hagamos. Sí. Pero ¿cuál es el incentivo? El incentivo va a ser... Mira que cuando Federico preguntó si se pagó el asado, me parece que allá había un mensaje. No, pero está claro que pasaron cosas feriados. No, claro. Este viernes, por ejemplo, hace 10 grados bajo cero, no le veo ahí a la cotinita con la birra fría. ¿No? La otra semana tenemos previa de Champions, ya la semana de Champions. El que le pegue tiene derecho a usufructuar un libre y pasa al siguiente compañero, el Super Sábado. No, ahora hay un viaje. Acá estamos. Federico. Yo me retiro, Federico. No sé. Porque hay un vacío en los próximos Super Sábados que hay que hacer una ingeniería. Dale, señores. El que gana se gana un Super Sábado libre. ¿Y si vos ganás? ¿Y si vos ganás? Y si yo gano... Super Sábado. Claro, no partimos, no, hagamos lo siguiente. El que gana, vamos a hacer una colecta y vamos a traer unos bocaditos. Pero no tiene que superar los 150.000. Entonces hacemos un prorrateo que te va a salir 25 más o menos. Como le festejamos un cumpleaños ficticio, ¿está bien? Sí. Pero para 30.000 y cada uno más o menos va a ganar. Pero yo no creo que sea muy diferente al no ser un partido tipo Champions donde dos partidos son. No, y por eso, al no haber posibilidad de alargue y penales. No sé cuán diferente. ¿Cuál vale? ¿Van los tres resultados o solamente ganador? No, el que vos quieras. Si vos querés poner handicap, inclusive que Cerro, por decirte, o Luqueño u Olimpia ganan por más de un gol, o hay empate, no sé, ya depende de vos, Federico. Bueno, y empate vamos. Con goles, empate sin puede haber goles. muchas igualdades, No, por eso, señores, vamos a la pollita de hoy. Hoy se resuelve en el Cardinal Deportivo cómo va a quedar la tabla del campeonato después del triunfo de Libertad de ayer. Cubiertas Como te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hoppy de regalo. No te olvides que Como es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Mundo Deportivo dice: el entorno directo de Flick niega una reunión con Deco y Boham. Hoy se juega la final de la Europa League, Fabio. Sí, vamos a estar con los detalles, pero podemos ya adelantar el Leverkusen-Atalanta, 15 horas el partido. ¿Dónde? Dublín. Único partido. Único partido. Bueno, señores, arrancamos con Ariel Julián. Pero acá me más, Julián. Volvemos a repetir la regla. El que gana
recibe bocaditos por valores de 150.000 guaraníes, que será prorrateado y juntado por Wilson. Que si quiere colaborar... Como integrante de la mesa, Edgar participa también del prorrateo. Edgar, ¿vos querés participar en la pollita, Edgar? No. ¿Querés participar? Entra, Edgar. Espera. No, entra con la pollita. Entra ya, porque son... Edgar. Bueno. Entra. ¿Vos sabés que... ¿Eres Cotan o la plata? Ya está. Edgar, Claro. tranquilo. ¿no? Espera. Yo creo que Wilson escuchando esto se está riendo porque me parece Wilson, que... si vos querés entrar en la pollita, vení nomás. No todos le pagaron la otra vez, me parece, ¿verdad? No sé, no todos, digo, ¿verdad? No sé. ¿Qué pasó con su... Qué con su periponero que son, ¿eh? No, pero en serio. Que vos indirectamente está diciendo a Bruno también que... No, pero Wilson, ¿qué estará diciendo? Vos nomás no estás pero acordando, no sé si ya hubo estaba varias... Carlos, Fabio, pero claro. hicimos una coleta ahí al final de las 4 de la mañana. Sí, más o menos, ¿no te claro, acuerdas? sí, yo... Había una chopera libre también. No, Bueno, pusimos, tampoco la Ya pasó le tan pagaron mal, una ¿verdad? paga a Wilson. ¿O Sí. que quiere ir a vivir, a pernoctar en... No sé. Ahí en Ibiza. En Cerdepara. Carmelita, una ronda y Carmelita, no. Tampoco No se no. quiere en Ibiza también, seguro. Señores, la pollita del Cardinal Deportivo. Que mira tu celular y él parece que está haciendo unos Está mirando la formación. algoritmos Ahí lo que Marini es demasiado científico. Sí. Está mirando la eficacia de la dupla Alcaraz con Danilo. Remates al arco, posibilidad de goles, Estadística. goles de pelota parada. Estoy Antes viendo me los acuerdo partidos. en la época de coordinador, yo hacía la estadística, en realidad lo hacíamos todo, ¿verdad? Pero uno de los primeros que comenzó a hacer fue Salvador César Ica. Y me gustaba mucho a mí su trabajo porque él hacía unas estadísticas diferentes ya en aquella época, estamos hablando del 94, 95. Por ejemplo, marcaba un gol Olimpia y lo hacía, por decirte, Roque Santa Cruz de cabeza. Y él al momento le decía al relator: quinto gol de Roque Santa Cruz en el campeonato, segundo gol de cabeza, tiene 3 con la pierna derecha. Marcaba, pero era muy ordenado entonces. Sí, y, por eso te digo, él hacía ese tipo de estadísticas. Un estilo especial en su Sí, anotación. y era muy bueno, era precursor, porque imagínate hoy que las aplicaciones te marcan eso. Porque ahí va a estar lo diferente. No se pongan que nace Loso Benru, Cristian, Miguel Cáceres, no, ellos tienen todas las estadísticas también. Estoy poniendo nomás un ejemplo que en aquella época... Sin tecnología. Y yo después empecé a hacer también eso y me gustaba. Y es más, ya hacía inclusive... yo tratando de hermanarme otra vez con los estadígrafos de acá y él... No, inclusive yo le agregaba, por ejemplo, después el tema de los corners y le agregué sobre qué gradería hacían. ¿Y cuál era tu signo? ¿Cómo hacía? ¿El número o...? El número, hacía en un cuaderno, anotaba al toque al momento. Yo tenía por jugador y tenía ya marcado, por ejemplo, 6 goles, 2 con la pierna derecha, 2 remates directos al arco, no sé, 1 con la pierna izquierda, otro de penal y así. Ahí al momento, pero entonces voy a tener ya jugador por jugador. Le agregar nomás ya un gol más a la cantidad de marcados y ve cómo definió. De acuerdo a tu relator. No, ya voy a andar el relator ahí. No tenía que fallar el relator. Tiró a la derecha y fue a la izquierda. No, yo no. Ariel, está queriendo. Dale, vamos con nuestra pollita, dale. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py.
Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde su origen. Upisa, probaste, te gusta. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovar el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia, tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Ángel Elian, si vos querés entrar, ampliamos la ronda, muchachos. Así se achica por el monto. O se amplía el monto de compra, también puede ser. Bueno, arrancamos nuestra pollita. Nada más que un juego, un jueguito. Arrancamos con Ariel Julián. Muy bien. ¿Con cuál empezamos? Con el primer partido, por supuesto, ¿verdad? Claro. Muy bien, creo que se va a dar un empate 1-1 entre Olimpia y Luqueño. Anotá, Fabio. Con resultado. Anotá, con resultado también. Listo, Ya que se está jugando ya demasiado. la pone más brava, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Espera. Corazón que la gente dijo que Fabio. Sabía todo lo que iba a poner. Saludos a los muchachos de Uber, Vol y compañía, nos escuchan todos los días ya. Impresionante la audiencia que tenemos. Somos su compañía. Hay gente que no le interesa el fútbol ni el deporte, nada, pero nos escucha. Ayer le dije a uno de los compañeros de eso. Porque muchacho también me dijo. Me di cuenta de la gente que no escribe. Hay gente que no escribe y no habla mucho de fútbol. Le interesa como programa de entretenimiento, en serio. Sí, exacto. Le entretiene el programa. Sí. Y no es que está por el tema del fútbol ahí. No, por eso. Sí. Me dijo un muchacho la otra vez y también me dijo una señora. Yo no me gusta el fútbol, pero le escucho. Me gusta mucho el programa. Los dos me dijeron. ¿Anotaste 1-1, Ariel? Sí, Luqueño Olimpia 1-1. Vamos con Guaraní Cerro Porteño. Gana Cerro Porteño 2-0. Ah, claro, no, me dice, solo para vos, Silvero, claro. Con marcador, pues ya el tema. O sea, si empata 2-2, o sea, el ganador con el marcador, o sea, acierta los dos marcadores, es el ganador único. O sea, no es que si otro pone el mismo resultado con otro score, ¿verdad? Ajá. Es con marcador. Con marcador. Ah, yo pensé que iba a ser por eso. Pero, en caso de empate, porque vamos a suponer que yo ponga sin resultado, los mismos resultados que Ariel tiene que ganar por el handicap. Está bien. Está bien, bien claro, quedó claro, ¿no? Bien clarito. Fabio, ese tipo Policarpo Patiño. ¿Sabes la historia de Policarpo Patiño? Él era el secretario de confianza de Gaspar Rodríguez de Francia. Y Rodríguez de Francia un día le llamó y le dijo, escríbale: fusilamiento en la Plaza Uruguaya, fecha, por decirte, 23 de mayo del 2024 a las 15 horas. Y escribía Policarpo. ¿De quién, señor? Le dijo, Policarpo Patiño, pone ahí. Le dijo, ¿en serio? Eso es una historia verídica, Fabio. Él mismo escribió entonces vos mismo vas a escribir tu resultado ahora. Sí, escribo mi resultado. Dale, Fabio, te escuchamos. Luqueño Olimpia, partidazo. ¿Vos haces hoy con...? No, Darío. Darío hace, yo hice no ayer. sé más con Ariel, vos, ¿qué pasa? No, ayer hice Libertad. La va tipo super sábado también. La alternancia. Él va a poner resultado también, ¿verdad? Sí, Luqueño Olimpia, 2-2. Lindo partido. Qué partidazo. Lindo partido. No, ida y vuelta ahí. Julio Cáceres le quiere ganar a Olimpia y viceversa a Palermo también. Para salvarse. Guaraní Cerro. Empate feo. Feo partido, pero va a haber 2 goles. 1-1. 1-1. Ahí está.
Vamos, Cochum. Yo creo que ganan los grandes 1-0. Epa, y bueno, te va a decir el hincha guaraní, ¿cuál? Nosotros somos grandes también. A ver. No, y deja para que quede sentado nomás. No. Entonces, el segundo partido gana el local. Claro. 1-0. 0-1, 1-0. 0-1 porque Olimpia... Porque Luqueño ganan Olimpia y Cerro 1-0, dice Chu. Exactamente. Edgar, vamos con tu pollita. Gana Luque. 2-1. Empata Cerro 1-1. Acá, en primer estamos todos diferentes, ¿no? Toditos. Qué bien, ¿eh? Yo no sé por qué son tan ingenuos que ponen resultados. No, ya pusieron resultados directos, ya no me había ido. Ya pusieron, pero pusieron score, pues. Y sí, yo no voy a poner resultados. Pero, No, pero el lo que chiste pasa era es con el que resultado. a mí, por ejemplo, yo tengo, no. Caíste, Chan, caíste, ya está tu apuesta. Pero si Sertano gana, ¿o sí? No, Sin resultado. porque va a ganar el que tiene... El que tiene el score gana. Claro. Pero si no, gano yo. Porque yo ya ir directo. Pero depende, si vos ya votás el resultado del ganador igual que uno de ellos, ya perdés porque das sin score, pues. Y sí pierdo sin score. Pero igual me arriesgo. Porque puedo pegarle. Pero más riesgo el que da con... Y sí, bueno, el problema es ellos, Adelante, Federico. No, yo tengo igual que Dani. Y yo iba a dar sin score, pero Dani me obliga a que dé con score. Porque si yo doy sin score, él me va a ganar, ¿verdad? Es tipo la ventaja deportiva que tiene Cerro. Entonces voy a dar 2-1 Olimpia a Luqueño. Y 2-0 Cerro Porteño a Guaraní. ¿Está bien? Está bien copiado. Bueno, ¿voy yo? Sí, señor. No. Nadie te dijo a vos atención cuando ibas a hacer tu... No sé. Entendés lo que voy a decir. Subime hoy. O sea que este programa Ancho Pepilla pone así una palabrita, un escrito. ¿Cuál es la música de cortina ahora? Yo desde luego París me aburrió y no escuché más, pero... No, ahora tiene ¿Cuál otro, es? No se puede escuchar. Es... Todavía los redondos de ricota se hace mucho. También. Porque usan mucho, no te va a gustar también una banda uruguaya. ¿Y cuánto tiempo más o menos pasan? Porque y se va hasta que se muera el cantante. Dale, Obi. El rabo de chancho, el rabo de la vaca se utiliza también para... Vos sos del interior, no sabés. No sabía. Ariel, ya que decir... Faneamos, lo comíamos la cola. Colita con locro. No, sácale el pasarle a Ariel. No, pero en serio, colita con locro le recomiendo. Está riquísimo. Sí. Es espectacular. Sí. Bueno, voy yo, señores. Sin duda alguna, hoy gana Olimpia. Y es más, Derly González va a hacer las figuras. Muy bien, ya. Pero ese no entra al Canica, y no gana Olimpia. Y habrá empate entre Guaraní y Cerro Porteño. Gana Olimpia, empate de Guaraní. Es diferente a todo, ¿no? Gana Olimpia, empate. ¿Vos? No. Edgar tiene. Perdón, no. ¿Diferente? Todo diferente. Muy bien. Todo diferente. Hasta ahora. Gana Olimpia, empate entre Guaraní y Cerro. ¿Quién falta? ¿Se suman los muchachos? ¿Ya están? ¿Wilson? No. Ángel, ¿no? No. ¿Se cierra acá? Bueno, ya está. No sé si está ahorrando, quiere comprar una casa o qué, Wilson, ¿verdad? Pero está bien. Vamos, Edgar, y
Vamos con Johnny para tener información de Olimpia. ¿Vos tenés información de Luqueño, Fabio? Sí. Vamos con ese partido y los detalles, por favor. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de invertir en tu mototaiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visita ahora nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. ¿Temperley en qué división está? Primera Nacional. Le ganó a Riverser, ahí lo dejó fuera de la Copa Argentina. Memes, burla contra el técnico de Micheli, jugador. No, porque aparte es un equipo que no tiene expectativa de ascender. Y justo... Es un equipo que estuvo la primera en el 85, 86, 87. Después bajó y justo recordábamos, en el 2017 fue a jugar Villasanti con Rodi Ferreira. Pero un equipo que ni se quedó. O sea, ellos son de la zona de Banfield, de Lanús y de Los Andes, de Lomas, las 4 localidades juntas, y es la más futbolísticamente pobre. Por eso ayer la fiesta para ellos y la burla para arriba, ¿verdad? Sí, no, los jugadores en el vestuario le gritaron a los del sí, no, y justo todo. Cuando apareció Héctor David Martínez, él ejecuta el último penal, porque comenzó pateando Temperley, entonces llegan al 6º penal, patea Temperley, marca. Y estaba obligado a marcar Héctor David Martínez y pateó cruzado, como zurdo que es, pateó le atajó al arquero, ¿eh? Hacia el palo izquierdo del arquero, que atajó perfectamente el remate. Y Armani ni un penal. No. Perdió muchas definiciones
Y estaba... El de Temer le tiró arriba, lejos. El gol de Chilena faltando Golazo, 2 minutos, sí. golazo. Pero pasa Para acá el empate. también en la Copa Paraguay, ¿verdad? Sí. Cuando le elimina uno. Sí, Requi se acordaba de lo de Rubio Ñu contra Cerro, por ejemplo. Eso fue, y alguna vez 2 de mayo. San Lorenzo Olimpia, ¿verdad? Sí, San Lorenzo Olimpia. Le costó a Aguirre. Le sacó el a Aguirre puesto. eso. Sí, A Olimpia sí, también sí. le eliminó un equipo que después siguió jugando Olimpia porque era el Mejor eliminado. mejor eliminado. Fue un equipo pobre, era. El Colón. En cancha de General Díaz. Por penal le eliminó también. Ese Olimpia tenía mucho más plantel. Sí, se eliminó. Sí, claro. Se eliminó. ¿Y Cerro Porteño quién eliminó? ¿Rubio Ñu? Rubio Ñu. Rubio Ñu, Ñu 2 de en la mayo, cancha de Nacional. ¿Y a Libertad no le eliminó unos chicos? No. Libertad Creo que de Chico no tuvo- recuerdo, ¿eh? No. Y a Cerro este 24 de septiembre estuvo a punto de dejarle... La Copa En la Paraguay cancha de tiene Cerro. a Sí, la cancha de Guaraní Cerro. 2 veces. No, Guaraní. una Libertad vez. 2 veces. Libertad, dos. Libertad 2 veces veces. Guaraní, la primera edición. Y Olimpia. Olimpia Y y Olimpia. Ameliano. Y Ameliano. Y Ameliano, Sí, 5. claro. Esta es la sexta edición. Arrancó en el 18 y para agregar otro capítulo Trinidad dejó fue la- el que eliminó a Olimpia. Cuando eso, equipo de ascenso. Gracias a Nelson y a Florentín Gabriel. era el técnico de Guaraní de la primera de edición. la final en Sí. Pedro Juan Caballero, que cuando Cerro es eliminado en el norte del país, cuando Russo dijo, hay algunos que no se toman, o sea, no aprovechan su momento. Y era un poco en el contexto de cuando ya había criticado lo de Josué Colmán y lo de Sergio Díaz. Y deja. Y lo de Olimpia San Lorenzo el año pasado le costó el puesto a Aguirre porque él ya venía cuestionado, había ganado el grupo de la Libertadores, pero ese como que fue el colmo, porque además San Lorenzo le había colocado equipo alternativo, porque estaban muy metidos en la intermedia. O sea, el equipo alternativo de San Lorenzo le ganó a un Olimpia que me echó algo, pero después fueron a la tanda de penales y allí se clasificó el Rayadito. Colón y Embuya Olimpia por penales también. Y alguna vez, 1 de marzo de Pilar a Nacional. En Argentina hace poco Talleres de Buenos Aires, ¿no? De Córdoba, eliminó a Racing. De Gustavo Costa. O sea, se presta para eso, ¿verdad? Es la emoción que hay. Para saludar a Johnny, se escogieron ya las sedes de la Champions. Budapest para el 2025 y Milan para el 2026. 26, porque el 25 es Múnich. Sí. Múnich, perdón. Puskás, 26 y el Puskás, 27. el Puskás El Arena. Puskás de Budapest y el San Siro de Milan. Pero sujetos los dos a reformas. El San Siro lo hizo se piensa hacer algo nuevo para ese momento. Múnich, entonces va a ser, ahora es Wembley, después Múnich, Budapest y Milan. Hungría y el distinto. outsider, sí. Europa Liga. Lindo para conocer. Sí. ese país. Sí, no, dice Roberto, yo no conozco, la única capital de esa zona no conozco es Budapest. Roberto dice que es hermosa, su hijo vive ahí, es su hija. Su hija Es la vive hija ahí. de Roberto Sí, Sosa. sí. Pues son todas capitales con una arquitectura impresionante, porque se mantienen. Entonces debe ser, y mezclado con lo moderno, una cosa de loco, bro. Budapest. Europa League 2026 Estambul y la del 2027 Frankfurt. Vi una serie donde muestran, no, una película donde muestran partes de República Checa. Qué belleza ese país. Praga, hermosa. Praga, qué bárbaro. Vos sabés que el lugar más pobre, su empedrado parece No, que el es un empedrado de dibujo. Praga, el empedrado de Sí. Praga es Pero, parece un de dibujo, no sé así. qué año el empedrado, de 1700. ¿Y cómo Paisaje, nosotros acá Y puente, es la ciudad de los puentes. Puente también, Federico, Tiene 80.000 puentes y tiene toda la parte gótica, impresionante. No, Praga. No, pero para que vamos irnos lejos. Vos sabías, Federico, que Roma... No vi una parte comercial. En Roma no hay edificios. Roma, por su ejemplo. acueducto sigue siendo la época del Imperio Romano, de la Bueno, época y de Roma. Tampoco hay edificio en Roma. Vos te subías a la basílica, a la cúpula, la última que vos ves toda Roma. No hay ni un edificio. No hay edificio, no hay rascacielos. Yo Roma. en Múnich me Increíble. subí ahí en ¿Un mirador? Merimplatz se llama, y te subí un mirador. Qué belleza. Pero Múnich moderna, modernísima. Sí, ¿verdad? no, Múnich. Pero Roma es increíble porque no hay No edificios. sabía yo no, eso. no hay. No sabía. Hay otra ciudad donde tiene su parte de edificio. Y vos sabés que pero tenés que tomarte es el ahí. tiempo y te van un 60 días euros para ir a recorrer en tren. En tren. Pero tenés que prepararte porque te vas a todas partes de Europa, lo que puedas. Ese Ámsterdam es lo que quiero conocer ya. ¿Qué pasa, yo? Quiero que te agarras con... Y no sé, hermano. Praga hermosa. No, pero Aparte yo vi Praga, República aparte Checa, Praga no no hay tiene, eso. aparte Praga no tiene, de la ciudad no tiene euro.
Es mucho más barata, tiene corona checa. No sabía. Es mucho más barata, entonces todo. Johnny, ¿estás ahí? No, buen día, saludos para todos. Vos te querés ir a Ushuaia, Groenlandia. Groenlandia. A ver si sabes, Johnny, a ver si le pega esta. ¿Dónde iban los castigados rusos por los zares? ¿Castigados rusos? Sí, en Rusia le castigaban los zares y le mandaban... A Siberia. A Siberia. Ahí también. No, le dan tomar Johnny, no. Ese es el ostracismo. Hay una película que basada en hechos reales, se escapan de Siberia y van hasta China. ¿Vos sabés la que es eso? Está en Netflix, encuentra a los mongoles en China, en plena Segunda Guerra Mundial. Impresionante la película. ¿Cómo se llama, Federico? ¿No sabes? Voy a buscarla, pero de la Segunda Guerra Mundial, Federico, en Siberia se escapan. Lorenzo Melgarejo contó una vez que fueron a jugar Copa Rusia. De Moscú se fueron 24 horas en avión a la frontera con China. Qué locura. Impresionante. Qué locura. Es la ciudad de Vladivostok, ahí entre China y Corea del Norte. Es el viaje más largo que se tiene que hacer desde la capital. Dentro de ahí, qué va. Este país, Azerbaiyán, es de desprendimiento de Rusia, es Unión Soviética también. Sí. Qué bárbaro. Letonia, que muchos países se desprendieron de la Unión Soviética. Son todos ricos porque tienen el gas. Y uno de los más ricos Ucrania. es Azerbaiyán. Azerbaiyán es uno de los... Bakú, que llegó a tener gran premio, la camiseta de Atlético. Y ahí jugó Paraguay contra Inglaterra en el Mundial 85, sub-20, en Bakú, debutó Paraguay. Hay por ejemplo, la película. ¿Cómo? ¿Camino a la libertad puede ser? Sí, puede ser. Es que el desprendimiento, o sea, en los 80 y los 90 era más fácil estudiar la materia de estudios sociales porque decíamos Unión Soviética, decíamos Yugoslavia, decíamos Checoslovaquia y nos ahorrábamos lo que hoy ya tenés que dividir. Eslovaquia, Eslovenia eran todos también de... República Checa y Eslovaquia, Checoslovaquia. Sí, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina... Croacia, Chipre no era también de Chipre. Chipre fue uno más de Grecia. Tipo Chipriota es el gentilicio. Tipo Luxemburgo y compañía, son estados chiquitos que aparecen ahí en la zona. Generan pasiones entre Grecia y Turquía por lo que ocurrió también ahí entre la transición de los bizantinos y los otomanos. Y en el tema Unión Soviética hay cada país exótico. Hay, por ejemplo, un país donde su presidente no es Turkmenistán ordenó que todo sea blanco. Entonces, ese país, desde los autos hasta los edificios, son todos del mismo color. Mira vos. Vos sabés que esto ya a Johnny le va a encantar, por ejemplo. Esto pues eso, alerta mundial, ¿cómo se llama eso? Que están antivacuna, cosas así que supuestamente, ¿cómo se llaman esos relatos así que nunca cuentan supuestamente la verdad? Vos sabés, Johnny, escuchamos, Johnny, dice que hay un lugar que es justamente polar, que es creo que es hacia Groenlandia justamente, que supuestamente ese lugar es cuidado por la ONU, por los países más poderosos del mundo, porque dice que detrás de esa cantidad de hielo que es impenetrable, que solamente ellos pueden entrar, dice que ahí supuestamente hay otro mundo que nosotros no conocemos. ¿En serio, Jun? Son esas, ¿cómo se llama? Que iba a decir que hay recursos naturales y otro mundo luego. Hay otro mundo y hay una tecnología que dicen que es mucho más avanzada que nosotros no tenemos acceso a los comunes, pero que estos grandes países conocen y que tienen derecho a matarte si vos querés ingresar ahí. Son de esas teorías conspirativas. ¿Cómo se llama la serie esta que tanto le gusta a los chicos, que está basada en los 80, la música? Que Stranger Things. Claro. Un cuartel que no se puede ingresar porque hay cosas, hay otra vida, otro mundo ahí. No, y esto que te estoy diciendo. Por eso. Justamente son Unión Soviética y Estados Unidos. Está ambientado en los 80, pero yo pensé que iba a ser los recursos naturales. No, que dice que hay extraterrestres, que hay gente que no te estoy diciendo. No se te imagina, yo ni querido entrar. Yo quiero conocer el mundo, hermano. Claro, pasando de largo el Danger. ¿Cuál sería? Pasando sería el Antártico, ¿verdad?
Yo creo que la Antártida. Es la Antártida. La Antártida. Porque Groenlandia es Vos mucho cruzás más. la Antártida y ahí dice Claro. que hay otro Groenlandia mundo. está mucho más habitado que la Antártida. Según esta teoría de conspiración del ser humano, ¿verdad? Que los grandes países controlan eso y que no te dejan entrar ahí. Nadie puede, ni avión, nadie puede cruzar ahí. Yo prefiero 1000 veces tu relato de cómo es la ruta europea y todo eso. Este fue muy... Vamos, información de Olimpia, Johnny. Sí, señor. El Decano, que juega hoy ante el Deportivo Luqueño a partir de las 17:30 en el Defensores de Chaco. Acabo de pasar frente al Defensores, ya están los primeros movimientos de la policía. Luqueño es local, de Luque se traslada a Sajonia. Para ese partido, Martín Palermo perdió su lateral derecho titular. Hablamos de César Olmedo, llegó a su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Guaraní, el partido de las varias tarjetas que tuvo Olimpia en ese encuentro, y no está hoy el extremo, que ahora es lateral. Aparece Carlos Paraguarí Espínola, estuvo en la banca de expectativa en los últimos encuentros, pero no pudo ingresar contra Guaraní. Ahora sí será titular y en este caso recupera a otro lateral, Víctor Salazar. Venía trabajando en la parte física, el ya recuperado de la lesión, y hoy estará en la banca el ex lateral de San Lorenzo y Rosario Central. Al medio, en el partido contra Guaraní sufrió muchísimo Marcos Gómez, ingresó en el clásico, corrigió ciertos errores con su presencia Martín Palermo, pero contra Guaraní le fue mal, amonestado, cambiado al arrancar el segundo tiempo. Ingresa por él Arrúa en ese partido contra el Aborigen, y hoy está para perder su puesto. Estaría arrancando Matías Vera, otro volante central que tiene Olimpia y tendría la chance de ser titular. Uno recuerda que el partido contra Mediano, la presencia de Matías Vera no le fue bien y después ya fue borrado, iba a la banca pero no podía ingresar o no era tenido en cuenta para los cambios. Matías Vera. Y después el caso de Derlis. Acabo de consultar si va a jugar Derlis y estaría de nuevo en la banca de expectativa. Significa Prato será titular junto a Parzajú para lo que será el partido contra el equipo del Deportivo Luqueño. Capazo también pierde su puesto, ingresa por él Hugo Benítez. En el arco Gastón Oliveira, lateral derecho Carlos Espínola, Saúl Salcedo, Hugo Benítez, Fernando Román, en medio campo Romney Redes, por el sector izquierdo estará Alan Cano, el sub-19, como volante de apoyo al 6 de Alex Franco, Matías Vera o Gómez, me parece más Vera que Gómez, y en punta Prato junto a Parzajú. El 11 que prepara Martín Palermo para este partido contra el conjunto del Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco. Johnny, lo de Richard Ortiz se sigue retrasando, va, creo, superando la expectativa que había en un principio, Hoy es su ¿no? cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Richard, sí, vi que lo felicitó la cuenta de Olimpia. O sea, está llevando más tiempo que el pensado, Johnny. Sí, pasa que él, Federico, ya está para de hecho, en el clásico estuvo en una banca de expectativa. No lo necesitó el técnico, no lo puso en el segundo tiempo contra Guaraní, decía Martín Palermo. Hablamos con él, llegamos a la conclusión de que necesita mayor trabajo físico y hoy me parece, Federico, será su última ausencia en el campeonato. Probablemente ya podría ir a la banca de expectativa en la fecha siguiente. El capitán franjeado y después también ver en qué momento ya lo pueden tirar al campo. La idea es tenerlo bien recuperado, no exigirlo, que pueda llegar bien a la pretemporada que va a tener Olimpia después del campeonato Apertura y arrancar con todo el campeonato Clausura con Richard Ortiz, que no vuelva a lesionarse, así como había ocurrido al inicio de este campeonato. Emilio Duarte está de cumpleaños y muchas felicidades al querido Emilio, un trabajador incansable. ¿Conocen ustedes la ferretería Caguay? Gran Emilio. Supermercado frente al pueblo. Un capo. Hace 30 años, hermano, comenzó con una oficinita, hoy día es gigantesco. ¿Cómo calificar su lugar, verdad? Pues todo lo que crees te va a buscar. Todo, ahí encontrás todo, hermano. Ahí desde un tornillo hasta, no sé. Así que mucha felicidad, Emilio, un tipo trabajador como él solo, con toda su familia. Así que muchas felicidades, Emilio. Te aprecio mucho y mucha salud para vos y tu familia. Bueno, Johnny, para cerrar, disponibilidad en Olimpia, decía ya el equipo titular para completar. Sí, señor. A ver, los otros convocados, el arquero de emergencia será como siempre
Juan Espínola, después está el Tucu Salazar, Junior Barreto, Manuel Capazo, Marcos Gómez, si es que no es titular, Cano será parte del 11, Paulo Riveros, está Fernando Cardoso, que increíblemente perdió el puesto, el 14 franjeado, Hugo Fernández, Carlos Arrúa, Derlis González, Eric López, Matías Almeida y Facundo Bruera, los elegidos por el técnico argentino Martín Palermo para este encuentro contra el conjunto del Sportivo Luqueño. Y preguntaban también los hinchas del Olimpia, precio de las entradas. Zona Sur, 20.000 guaraníes, preferencias A y B, 80.000 guaraníes. No se venderán entradas en el Defensor de Chaco, sí, vía online, vía página web. El hincha de Olimpia podrá comprar con su documento de identidad e ir al Defensor del Chaco. Si es que tienen suerte, porque la red ustedes no funciona. Sí, gracias, Johnny. Normalmente te dice página no disponible. No, a veces te saca ya, o acreditas y no te dan nunca el QR para entrar. Sí, pero bueno, que siga el baile así. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. Ya estamos con Luqueño. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de pollo Don Juan? 100% hechas de pechuga de pollo. No esperes más y probá nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. También un saludo para Patagonia Spain, nos quiere decir la cuenta por Instagram, dice: saludo para toda la mesa desde Formosa. Los escucho todos los días, gran saludo para vos, a ustedes entonces. Y también un saludo para la señora Maricela Zamudio, desde Asunción, barrio Ciudad Nueva, la suegra de Carlos Rojas. Carlos, un compañero de laburo que está de reposo escuchando, me dice el amigo FZ. Entonces, para la señora Maricela Zamudio, la suegra de Carlos Rojas, un gran saludo también. Muy bien. Bueno, ayer, ya vamos a ir con los detalles de Luqueño, habló el técnico Ariel Galeano de Libertad y pidió disculpas de alguna manera, ¿verdad? Pónganlo al aire, por favor, hoy. Yo me encontraba ofuscado el otro día y pido disculpas por eso. Lo que tenía en la cabeza era el análisis justamente de ver lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó fue que empatamos 0-0. La última vez que Tacuarí había jugado en esa cancha también empató 0-0 contra Trinidense. Y la anterior con Guaraní fue 4-4 con 8 goles de pelota parada. Entonces hay una productividad diferente. Hoy nosotros de los últimos 2 partidos que jugamos en nuestra cancha hicimos 9 goles. No quiere decir que uno va a ganarle a un rival por la cancha, pero sí repercute en el juego, repercute en el espectáculo, ¿verdad? Simplemente... Parte de lo que decía Galeano. Eduardo Dentice, pronuncio bien, gerente comercial de Farmacias Catedral. Miércoles de descuentos reales. Eduardo, gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Bruno? Un placer poder estar en contacto contigo. Y bueno, llegamos nuevamente a este miércoles, el clásico ya de la semana, mitad de semana. Los miércoles son de Farmacia Catedral, Bruno, porque tenemos descuento de hasta el 60% con todas las formas de pago. Aplica a los 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral, y también puedes hacer tu pedido a través del delivery. Puedes llamarnos al 627-7000 o también puedes escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610, o puedes visitar nuestra página web www.farmaciacatedral.com.pi, Bruno. Qué bueno. Miércoles de descuentos reales. ¿Por qué descuentos reales, Eduardo? Porque son descuentos que lo puedes comprobar. Puedes venir el día martes, verificar los precios y te vas a dar cuenta que los miércoles el precio va a ser el mismo, lo único que varía son los porcentajes de descuento, ¿verdad? Y son descuentos, Bruno, que te hacen ahorrar un montón de dinero, ¿verdad? Porque quiero darte así un ejemplo rapidito nomás de una grilla de productos que va mucho con el aseo personal, ¿verdad? Productos que uno necesita tener todos los días en la casa. No puedes no tener un jabón en la casa, por ejemplo, tenés que bañarte y tenés que usar jabón sí o sí, ¿verdad? Entonces, hoy te ofrezco, son 6 productos básicos. Un jabón de la marca DAP, el blanco, el original, que viene ya con 3 unidades. Después tenés un shampoo y un acondicionador de la marca DAP, el de regeneración extrema, el frasco es de 200 ml. Tenés un cepillo de la marca Colgate, el pack familiar, que viene con 4 unidades. Tenés una crema dental de la marca Colgate, el total 12 horas. Y un desodorante DAP, el spray y el antitranspirante. Esos 6 productos, su precio normal está por los 192.000 guaraníes. Hoy, con los descuentos reales, lo lleva por tan solo 109.000 guaraníes y termina ahorrándote 82.700 guaraníes. Eduardo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Eduardo Dentice. ¿Sí? Gracias, muy amable. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral, miércoles de descuentos reales. ¿Cómo va Sportivo Luqueño, Fabio? ¿Tiene bajas? ¿Tiene a disposición todos sus jugadores? Sí, aquí se va a hacer un cambio, por lo que veo va a haber un cambio, sobre todo en la media cancha. Jugó de titular la fecha pasada Fernando Benítez, volante central. Hoy está para aparecer de titular Ríos, que había jugado la segunda parte ante General Caballero. Recordemos que el luqueño viene de ganar su partido en Mallorquín 2-1, en un partido en donde jugó mejor, fue superior al rival, y estas cosas tiene el luqueño, altibajos, momentos de buen fútbol y otros que no se sostiene. No, es un equipo muy irregular, pero a pesar de todo sigue estando en el 5º puesto de la tabla. Si hoy gana, va a alcanzar a Olimpia en el 3er lugar. El equipo, Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, que anda bien nuevamente, últimamente está haciendo muy buenos partidos con luqueño, José Leguizamón, que se ganó un lugar en el equipo titular ante la ausencia de Pablo Aguilar, ya que no está jugando hace varios partidos. Alexis Villalba es el otro central y Rodrigo Alborno sobre la zona izquierda. En el medio sector, 3 volantes: Rodrigo Rojas, que es sin duda el organizador de juego de luqueño, junto a Jorge Mendoza, y la presencia de Rubén Darío Ríos. Los extremos, por derecha, Nicolás Maná, que está teniendo rendimientos regulares últimamente para ser uno de los principales exponentes de las armas ofensivas que tiene el luqueño, el desequilibrio, la rapidez. Y por izquierda, Lautaro Comas. El punta está para ser Lucas Barrios, así como en el partido anterior ante General Caballero. Recuperó a Lucas Barrios, que va tomando forma nuevamente, y él va a ser el 9 titular en el partido de esta tarde, 17:30 horas. Recordemos, con arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Ulises Meregues. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctalos hoy al 021-237-1300 o al 0992-809000. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Top of Mind 2024 en la categoría leche
leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. 13:31 ¿Hay pestañeo? ¿Qué pasa con la luz, muchachos? ¿Baja tensión? Sí, pero hay un pleno calor, no sé. Y la otra vez hacía frío, de verdad. Sí, no entendía. El domingo en Sajonia. Sí, ¿verdad? Sí. En todas partes se fue la luz. No hubo comunicado, ¿verdad? No. No era ni eso ya. No, porque hubo una época donde volvió enseguida, después se iba, volvió. Pero al final eso de comunicar lo que van a decir. No. Se fue la luz, pero volvió y va a volver pues cuando se corta otra vez vuelve. Claro, lo que pasa es que te funden los. Claro. O sea, al fin y al cabo, hasta yo te diría que eso es más peligroso. Es más peligroso. No, pues claro. los aparatos por que eso tenés. Pero vos tenés generador, Chum. ¿Qué es lo que tengo. Automáticamente? Creo que es otra persona de esta mesa la que tiene. Bueno, Creo que acá ya quedó otra bebida. Hasta la marca. Ya la dio, ¿verdad? No te tiró por el tema de. No, ya sé, pero yo ni idea. Acerca que te y ese Chum. Te va ni bien. Te vas a reír el verano. Otro departamento me parece. No, creo que ya hizo canje con la camioneta, Chum, es más rápido. Bueno, ¿cómo empezó la fecha? ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo está la tabla? Ayer ganó Intermedio también hubo, ¿verdad, Fabio? Sí, hubo intermedio. ¿Por qué hacemos ya lo destacado? Vamos. ¿Estás listo? Sí, estamos. Con todo. ¿Luqueño viste el equipo, Fabio? Sí, ya di el equipo. ¿Vos viste que gana Luqueño, verdad? Empate. Empate. ¿Quién dio que gana Luqueño? ¿Ariel? No, Edgar dijo. Uno. No, estamos hablando de Olimpia. Luqueño. Es más fácil que caiga nieve. Luqueño Olimpia, por eso le pregunté. Bueno, vos también diste empate a Cerro, imagínate, yo, si soy Manolo, utilizo tu grabación también. Yo creo que todo utilizó. Creo que la única opción que no se dijo fue una victoria de Guaraní. Exactamente. Después se cubrieron todas las bases. Yo dije victoria Olimpia y empate. Cerro Guaraní. Sí, señor. Está bien. Bueno, destacado, por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hasta ahora los
Resultados registrados. Volvió a ganar el 2 de mayo. Le ganó a Meliano 2-1 en el Río Parapití para conservar el cuarto lugar, para sumar 30 puntos en este torneo de apertura. También recordar la victoria de Libertad 5-0 sobre Nacional. Lo que tenemos hoy, partido de primer turno en pocos minutos más, porque ya va a arrancar 14:30 el partido entre Sol de América y Tacuarí en el Luis Alfonso Gianni. Posteriormente tenemos el partido 17:30 horas para Luqueño ante Olimpia. Ya dábamos el equipo Auriazul. El equipo de Olimpia, repetimos, en la voz de Johnny González. En el arco, Gastón Oliveira, lateral derecho Carlos Espínola, Saúl Salcedo, Hugo Benítez, Fernando Román, en medio campo Romney Redes, por el sector izquierdo estará Alan Cano, el sub-19, como volante de apoyo al 6 de Alex Franco, Matías Vera o Gómez, me parece más Vera que Gómez, y en punta Barato junto a Parzajú. El 11 que prepara Martín Palermo para este partido contra el conjunto del Sportivo Luqueño en el Defensor del Chaco. Y por supuesto otro gran partido hoy, 20 horas en la Nueva Olla, Cerro Porteño recibiendo a Guaraní en el equipo azulgrana. No va a estar Pachi Carrizo. ¿Cuál sería el equipo? Aquí lo escuchamos a Juanma Figueredo. Cerro Porteño iría con Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Robert Piri Mota, Jorge Morel, Fabricio Peralta, o allí tenemos que aclarar bien, es uno de los tres, tal vez Morel o Peralta estarían en duda si es que lo incluye a Iturbe. Por izquierda Cecilio Domínguez, por derecha Gabriel Aguayo y en la delantera Diego Churín. La probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar hoy a Guaraní. Y por supuesto en el equipo aurinegro, atención a la información de Federico Arias, 10 millones de guaraníes de premio para cada jugador de Guaraní si le gana a Cerro Porteño el día de hoy. A propósito del onceno de Guaraní, aquí lo escuchamos a Gerardo Figueredo. Gaspar Servio, Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros, Alexis Cantero, Matías Martínez, Agustín Mansur, Álvaro Cuello y Anderson Leguizamón. Y arriba, Danilo Santa Cruz junto a Adrián Alcaraz. La probable formación de Guaraní para medir a Cerro Porteño en la noche de hoy en la olla monumental. En la intermedia, Recoleta ganó su partido y sí, cada vez más puntero. Difícil partido, pero terminó ganándolo el 3 de febrero 1-0. Gol de Lucas González de penal. Apareció otra vez Lucas González para el gol del equipo de Recoleta. Otro que ganó y se acerca sobre todo a Encarnación, su rival, que fue ayer Tembetaré. Le ganó 2-1 al equipo del sur, el equipo de Tembetaré, que es escolta, es tercero el equipo de Tembetaré. Atención, recordemos que Guaireña fue castigado con 3 puntos, está muy comprometido con el descenso, castigado 3 puntos, le sacaron 3 puntos y producto de ¿Puede volver a su liga, no? ¿O a la C? Y tiene que ir a su liga y jugar el Nacional B para volver a intermedia, si es que desciende, ¿verdad? Pero está muy mala la situación, producto de una deuda con Enrique Borja, que denunció ante los estatutos del jugador y ahí fue sancionado después por el tribunal disciplinario. ¿Cuánto reclama Zlatan Borja? No tengo el monto, pero había una suma importante y creo que hay muchos jugadores que Mirá están que no reclamando. son muchas las veces que a un equipo le sacan puntos. Ahora Borja, después va a aparecer otro. Van saltando los nombres de jugadores que van ganándole en los juicios al equipo de Guaireña. 150 millones de aquí. 150 Wilson. Millones. Bueno, gracias Wilson. Para hoy, en la intermedia, 14:30, en pocos minutos, 12 de junio, Villalles recibe a Martín Ledesma en el estadio Facundo de León. Mientras que en el otro partido van a enfrentarse Carapeguá y Colegiales, también a la misma hora, 14:30 horas en el Municipal. Esto es lo que tiene que ver con la división intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más
más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Dice Marca en portada, Laporta mantiene en vilo a todos y aparecen las fotos de Xavi, de Flick. Sin embargo, Mundo Deportivo dice que desde el entorno se niega que hubo una reunión entre el Barça y Flick. Y Diario Sport dice cumbre entre Hans y Flick en Londres. Y Robert Lewandowski dijo, no tengo ninguna duda que seguiré en el Barcelona la próxima temporada. Plantó raíces ahí el amigo Lewandowski. Sí. Y Marca pues siempre, igual que gracias por con la información de Real Madrid, ¿verdad? Siempre boicotea ¿cierto? Bueno, la información. Estamos aguardando, repitiendo el partido a las 15 horas entre el Atalanta de Italia y Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, final de la Europa League, que se va a jugar en el estadio Arena de Dublín, en República de Irlanda, con una capacidad para 50.000 espectadores. Es la sede de la selección de fútbol de República de Irlanda y el equipo de rugby también. Se inauguró en el 2010. Segunda final de UEFA Europa League para este escenario. Y también tenemos que decir que ayer estaba ya en la cancha de Libertad viendo el partido. Almirón no todavía, porque el Newcastle jugó un amistoso en Australia contra el Tottenham. Empataron 1-1, jugó Almirón el partido, dentro de lo que tiene que ver con el recorrido también de otros equipos que todavía no terminan su temporada oficialmente. Luka Modric renovó con el Real Madrid. Y Guillermo Maní, que siempre actualiza los resultados, así que no se preocupen porque a las 2 de la tarde. No, y nosotros volvemos a las 4 y ya vamos a tener también. Sí, no, ya sé, pero a las 4 de 3 empieza el partido. Ancho suele también hablar de fútbol. Ellos relatan luego también. Relatan a veces, sí. No me digas, relatan ellos. Sí. No tener el archivo de eso hoy. Relatan ellos. Relató Champions League, por ejemplo. No. No, es que relatan desde la huerta, por ejemplo. ¡Ay, gol! Ahí está. ¡Gol! Del Real de Madrid. La Casa Merengue. Santiago Bernabéu. Canta Rafael. De corazón. Canta Azúcar Moreno. Ronaldo. Gol, explota Madrid. La capital del sentimiento y la tortilla. Ahí está. Que se llene Cibeles. El segundo. Pase de Toni Kroos. Impresionante. Zurdazo. Julio Iglesias, porque sigue cantando de Rafael. Julio Iglesias es hincha de. Pajarillo, Sí, Pajarillo, Valverde fue. Cántalo, Carleto, cántalo. No sabe. Ya no sabía ni quién metió el gol. Madrid. Viste, le pone, ¿viste cómo le pone el efecto? Escuchate, Ariel. ¿Qué tal? A ver, Neto. Ya perdimos con nuestro. Date la vuelta. Nuestros adversarios. Date la vuelta. No se develo su nombre. ¿Qué hay chequeo, Bar? ¿Cómo va a hacer la tema si no se le ve su nombre? No creo que relate, dice que es fácil sentarse y relatar partido. Viste, ya no sabe ni quién metió, no, pero atrevidos son estos chicos, Terribles son. Terribles, es que sale a cantar Rafael. Nadal es que es muy hincha también, y Fernando Alonso son hinchas del Real Madrid. Es más, la otra vez el corredor de Fórmula 1 de Aston Martin estuvo ahí. El asturiano, Fernando Alonso. Y estaba en el partido del Real Madrid. Y Julio Iglesias él cuenta que jugó. Sí, él era arquero, Federico. Y ahí se volvió cantante. Exactamente. O sea que la vida le hizo un favor. Mira, totalmente. Bueno, está bien, miramos. Ponémosla por esa primera parte, a ver si emociona por pero parece medio españolizado su relato.
Claro, Gol, 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 y después... Pues bien, entre dos, entre dos. Gol, 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 gol. Del Real de Madrid. No entiendo lo de Diego. Jadea. ¿Por qué? Ese gol que hace con Salmuera en la ¿Por qué hace así? Ponemos otra vez hoy. No, está queriendo más o menos que imitar. Imitando un estilo, parece, ¿no? A ver. Gol, 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 gol. Del Real de Madrid. La Casa Merengue. Santiago Bernabéu. Canta Rafael. De corazón. Canta Azúcar Moreno. Ronaldo. Gol, explota Madrid. La capital del sentimiento y la tortilla. Ahí está. Ahí está. Que se llene Cibeles. El segundo. Pase de Toni Kroos. Impresionante. Zurdazo. Pajarillo al verde. Pajarillo a cantar. Pajarillo a bailar. Pajarillo. Pajarillo, Sí, pajarillo. Valverde fue. Cántalo, Carleto, cántalo. Carleto. Ese es mi niño. Vamos a la Madrid. De Madrid. Y ese es mi niño, y ese es mi niño. Ese es Valverde. A ver. Tiene que saber el nombre de los jugadores para relatar, muchachos. Mínimo es eso. Ya perdimos con nuestros adversarios. Date la vuelta. No se develó su nombre. ¿Qué hay chequeo, Bar? Vos sí que algo pueden hacer. Asensio. Ese es Fabio, vos sí que algo Van pueden a hacer. poner el número, por lo menos su nombre. El 12 No están preparados. Chumbo, ¿qué tal le escuchaba a ellos? No, a mí me cuesta cada vez que hoy pone la grabación escuchar. ¿Vos qué tal, Ariel? Le escuché. Se mueren de hambre si quieren. Por favor, urgente. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, pechugón deliciosamente natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Otro saludo para Aptilio Zacarías con Julio Zacarías de Colegiales. Bien, muchachos. Llegando a Carapeguá ahora. Éxito, muchachos de Colegiales. También, todo el equipo de Javier, Zacarías, presidente. Sí. Gran saludo entonces, llegando a Carapeguá, 2:30, ¿verdad? 2:30 partido, sí. Exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Guillermo Maniqui va contando los resultados de Champions, Europa. Hoy va a ir contando a las 3 de la tarde ya. Y le secunda a Roberto. Él lo hace con un pero Guillermo conoce mucho. Sí, Guillermo conoce análisis mucho sobrio hace, no es casi así como no, pero bien, Guillermo. ¿Vos sabés que Guillermo tranquilamente puede ser comentarista de fútbol? Sí. ¿En serio te digo? Acá en el panel le puedes estar tranquilamente. Tranquilo, sí, tiene buena memoria también. Sí. Posturas bien definidas. Bien informado. Hincha de la Roma. ¿Y Roberto?
Pero olimpista ya, él ya se sabe. No, claro, ahí lo que veo que se rompe el encanto. Y bueno, pero porque el Cerrita dice, no, pero pegan olimpista. No, y Roberto tiene Roberto es olimpista. Pero viste, tiene mucho no, pues bola, eso, dice que es de River, que es por Colombia, pero eso es para está con el pueblo, porque alguna jugó por Colombia, otro porque vivía en el barrio Quelito y así va. Pero él tiene mucha inquietud cuando te hace las preguntas. Sí. Tiene mucha inquietud. Una vez me acuerdo que hay un hace preguntas, sí, Roberto. Compañero de la mañana, Ariel, yo cuando escuchaba mucho de la mañana y hizo gol Diego Torres en aquel Mundial de Brasil Sub-17, le eliminó Paraguay a Argentina. Y Ariel sabía que Roberto hacía muchas preguntas y juntó todo. Signo zodiacal, inferior. Sabía todo. Padre, madre, lugar de nacimiento, todo junto de Diego Torres. Y Roberto le preguntó cuánto calzaba. Justo no tenía nada. ¿En serio? En serio. No, Roberto te hace preguntas. Te hace preguntas, sí. Salió George? Sí. No, Mortales Roberto. Sí. Pero Guillermo le contesta, le suele contestar todo. Le suele contestar. Sí. Al señor Roberto se lo ve siempre en para uno, nos dice nuestro compañero acá que... No, es olimpista. Le dijeron hace poco que al chico de las entrevistas. Nuestro compañero. Sí. Que tiene un problema con la gente a veces. Sí. La gente con él. Muy noble, te dije que la tarea muy noble. Sí. Néstor, ¿verdad? Néstor. Sí. Capo, Néstor. Entra en tu... No, sí. Le dijo, bueno, señor. Y así, hombre. Señor, ¿qué opina del partido? Le dice, creo que perdió Olimpia. No, el día de la eliminación de la Sudamericana. Eliminación de la Sudamericana. Contra no, pero con razón, salió caliente la gente. Él le puso tampoco es para... Señor, ¿qué opina? Le digo, como si Néstor tuviese la culpa de cómo jugó el equipo de Palermo, ¿verdad? Pero la salida de Beltrán fue muy buena. Muy noble. Bueno, señor. Y porque la otra vez... si era Gerardo, a lo mejor le reaccionaba, que le decía que no. Te iba a pedir un minuto de tregua para... Aguantame, Bruno. Un mano a mano. ¿Qué te pasa, puerco? Mano a mano. Sí. Venía acá, origen, vamos a ver. ¿Y Johnny? ¿Y Johnny? No, Johnny. No sé qué iba a decir Johnny. Este señor maleducado, y así el paraguayo, estas cosas. Tiempo cumplido, a ver, Néstor. Sí, gracias. Señor, ¿algo que decir? Santo culo. Bueno. Vamos que estamos hablando. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Y Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Tráfico congestionado, Eusebio Ayala, ya desde la justicia electoral se prolonga cruzando la avenida Nazaret, también llegando hasta República Argentina, sería esto, con dirección a la Secretaría Nacional de Deportes. No te olvides pasar por tu Puma Energy preferido. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy.
Casa Marco. Para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Bruno. Cumplimos con todo. Tranquilo, hermano. Ni Karina se animó a tanto, hermano, me gritaste. ¿Por qué así? No, gracias, bien. Regi Marque, de la zona, Año Mundicia. Regi Marque, Fabio, ¿qué dijo? Que haga Libertad lo suyo, que nosotros... ¿Cómo era el tema? Que Cerro se preocupe por lo que tiene que hacer. No, Libertad, perdón. Sí, Libertad, perdón. Que nosotros nos encargamos de Cerro. Bueno, vamos a escuchar nomás. Regi, claro. Y Libertad tiene que hacer su trabajo, que de Cerro nos encargamos nosotros. ¿Cómo? Sí. Libertad tiene que ganar sus partidos y de Cerro nos encargamos nosotros. Espera, pero eso suena a advertencia, amenaza. ¿Cómo sería? Esa es la parte ya del dirigente. Vamos a sacar puntos de Cerro. Pero antes de eso, ¿ustedes le van a sacar puntos a Cerro el fin de semana? No. Pero si sacamos dentro de su cancha, ¿por qué no vamos a sacar en Ciudad del Este? Pero empatan o le van a ganar Tiene un mejor plantel de Paraguay para mí, Cerro Porteño, pero viene de 2 partidos. Hoy tiene un partidazo que es contra Guaraní, desgastante, después enfrenta a Colo-Colo y nosotros y medio ahí, ¿no? Y podemos aprovechar eso. Se te escucha muy confiado. ¿Vos crees que Tacuarí le va a ganar a Cerro? Pero, Bruno, los últimos partidos tenemos un empate y una victoria, creo. 2 empates y una victoria. No, pero ahora, este encuentro. ¿Ustedes creen? Sí. No sé si vamos a ganar, pero vamos a sacar puntos. Con empate también ya ayuda a Libertad. Regi, te saco un rato del partido del sábado. Igual, vos como queriendo recaudar bien, vos hoy sí querés que gane Cerro. La verdad ya vendimos el partido, ¿no? Hace rato ya. O sea, ustedes no están supeditados o dependientes de la recaudación. Eso ya depende del organizador de allá. Sí, ya vendimos y tanto es que Cerro nos procuró para no salir a Ciudad del Este, ¿no? Pero ya tenemos vendido, si no, tampoco tenía problema de jugar en Asunción. O sea, no es que yo levo a Ciudad del Este porque quero prejudicar a Cerro, ¿me entiendes? É porque no vendimos el partido y la gente leva donde quiera. Okay. Regi, ¿por cuánto vendieron el espectáculo? Son cosas que yo no puedo decir, pero un monto importante que nos sirve mucho, ¿no? Para Tacuarí. Más de 500 millones. Y la verdad, un partido como este, Bruno, ele já te sale 300 millones, ¿no? Solo para jugar contra Cerro allá, ¿no? La gente no sabe, pero hay que alquilar estadio, hay que alquilar miles de cosas, hay policía, hay que pagar o equipo visitante, hay que pagar toda a estadia de Tacuarí también, ¿no? Que pero 1.000 millones. Todo nuestro viaje. 1.000 millones dice que va a ser la recaudación, más de 1.000 millones. Y yo creo que va a depender del partido de hoy, ¿no? Pero si pasa un monto, Tacuarí cobra de vuelta. Tiene un porcentaje. O sea, contrato yo sé hacer, tengo cara de boludo, ¿no? Regis, ¿cuánto le vas a pagar a tus jugadores si le ganan a Cerro, a cada uno?
Aí vamos, todavía nem terminamos o partido de Sol de América, ¿no? Pero como eu falei a los jogadores, hoje é um partido importante para Tacuarí e contra Cerro para mim. Para vos. ¿Doble o triple premio? Não quero dizer isso porque os jogadores depois vêm me cobrar, não? Vamos mirar o que passa hoje, que hoje é o nosso partido importante de verdade. E dependendo do que passa hoje, vamos estar mais animados e podemos mirar que podemos chegar. ¿Y si hay premio extra de afuera, se acepta, Regis? Uma vez eu comentei isso e me chamaram de todo lado para responder judicialmente, não sei que puta, não, isso são coisas que não passam por dirigentes, não. Se há algo, porque justamente esta palavra eu puse, se há algo, e diziam que eu estava afirmando, não, e era